Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4: Hechicería. Bueno, entonces, mis estudiantes. Una pregunta muy básica, una de las bases de la magia, ¿saben lo que se requiere para tejer hechizos? Preguntó Lorraine, sosteniendo una especie de puntero de madera y golpeándolo ocasionalmente contra una tabla grande y plana montada detrás de ella. Estábamos, por supuesto, ahora en la sala de estar de Lorraine. Y por estudiantes, Lorraine se refirió nada menos que a mí, Renfaina y Alice, que estaba sentada a mi lado. Alice había decidido formalmente seguir el camino de un mago o aventurero el día anterior, y esta era la primera lección que teníamos que tomar, en el primer día de nuestro nuevo plan de estudios. Quizás uno se pregunte por qué yo, Renfaina, estaría sentado junto a Alice. La razón fue porque Lorraine nos estaba educando actualmente sobre los conceptos básicos de la magia. Alice tenía una gran reserva de maná y, como tal, debería ser entrenada legítimamente en los caminos de la hechicería. Pero Alice no era la única con dicho talento, yo era igual. Por supuesto, este era un desarrollo relativamente reciente. Antes, todo lo que podía hacer era lanzar algunos hechizos de ataque de bajo nivel, o tal vez hacer que un hilo de agua saliera de mis palmas. Nadie habría afirmado que tenía talento mágico de ningún tipo en el pasado, pero mis circunstancias ahora eran ligeramente diferentes. Después de todo, mi capacidad de maná y aptitud para la magia habían aumentado mucho desde mi evolución existencial más reciente, algo increíble, incluso. Ahora era capaz de utilizar magia, probablemente al nivel de un mago adecuado. Si bien era técnicamente capaz de hacer esto, todavía lo encontraba muy difícil, principalmente debido al hecho de que mi conocimiento teórico sobre hechicería era muy deficiente. Se requería algo de estudio de mi parte, luego el resto debería venir naturalmente. También le había pedido a Lorraine que me enseñara sobre el tema y, antes de darme cuenta, estaba tomando lecciones junto a Alice. Por su parte, Lorraine me aceptó rápidamente como su estudiante, aunque dijo que tenía que pagar el doble de la matrícula. El doble. Y ella dijo eso sin dudarlo. Lorraine solo quería decir que tenía que pagar el precio normal, no que tenía que pagar el doble de la tarifa actual. Dado que ella nos estaba enseñando a Alice y a mí, esto no era demasiado irrazonable. Me preguntaba si merecía un poco de descuento, dado que me había encargado de todas las tareas domésticas en esta casa desde que tenía memoria. No es algo que un mantenido como yo debería estar diciendo, supongo. Para empezar, solo había dos opciones realistas cuando se trataba de aprender hechicería. Uno tenía que convertirse en discípulo de un mago famoso o asistir a una academia de magia. Ambas elecciones involucraban decenas de monedas de oro, no una suma pequeña, de ninguna manera. Los honorarios de Lorraine eran caritativamente bajos en comparación, quizás un poco demasiado bajos. De cualquier manera, podía decir con confianza que Lorraine ya nos había dado una especie de descuento, y así, sucedió que Alice y yo estábamos sentados frente a Lorraine, escuchando su primera lección. Por cierto, el plan de estudios tenía un nombre. Primera lección, que es la hechicería. Incluso un goblin lo entendería. Lorraine había inventado el título ella misma. Lorraine ya tenía una pregunta para nosotros. Hice un gesto para contestar, solo para ser interrumpido por una voz alegre. ¿Sí? Lo sé. Era Alice, levantando ansiosamente la mano. Lorraine, ansiosa por interpretar el papel de maestra, apuntó su varita de madera a su alumna, igualmente ansiosa. Bueno, entonces, Alice. Adelante. Alice saltó hacia arriba de su silla, dando su respuesta con confianza. ¿Sí? Para que uno pueda utilizar cualquier forma de hechicería, se requiere maná. Bien hecho. Puedes sentarte, Alice. Me han superado. No era como si no supiera la respuesta. Solo fui lento en levantar la mano. Sí. Eso era todo lo que había al respecto. Es como ha dicho Alice. Se requiere maná para todos y cada uno de los tipos de hechicería. También vale la pena señalar que tener grandes reservas de maná no significa que un individuo se convierta automáticamente en un gran mago. Sin embargo, todos los grandes magos se esfuerzan por tener una capacidad de maná más grande y capaz. La razón de esto es simple. ¿Sí? A mí. Lo sé. Corté a Lorraine a mitad de la oración, agitando desesperadamente mi mano en el aire.
Alice, que estaba sentada tranquilamente a mi lado, me dio una rápida mirada de soslayo, murmurando algo sobre lo inmaduro que era. Yo, sin embargo, no le presté mucha atención. Renfaina odiaba perder. Una derrota estaba bien, pero definitivamente saldría ganando la próxima vez. La mirada de Lorraine pasó de mi mano levantada a la expresión exasperada de Alice. Suspiró, apuntándome con su varita de madera de mala gana. Sí, adelante, Rent. Un tono de voz igualmente exasperado, también. Con una pequeña capacidad de maná, respondí rápidamente a la pregunta, los tipos de hechizos que un individuo puede utilizar son limitados. Por ejemplo, se limitarían a trucos y otros hechizos débiles, a veces denominados magia de sustento. Tampoco podrían utilizar ningún tipo de magia de ataque, tales circunstancias eran comunes. De hecho, yo era igual, hace mucho tiempo. Sí, bien hecho. ¿No te alegras, Rent? Lorraine dijo, evidentemente poco impresionada. Sin embargo, los últimos fragmentos de mi respuesta parecían haber llamado la atención de Alice. ¿Eh? ¿En serio? ¿No podías hacer mucho en el pasado, Rent? Cuestionó, sin molestarse en ocultar su sorpresa. ¿Y qué, Alice piensa en mí como una especie de ser sobrehumano omnipotente? Recurrió a su forma de hablar más informal después de que le dijera que estaba muy bien ser ella misma. Incluso Lorraine estaba de acuerdo con la idea, al menos, fuera de las horas de clase. Cuando Alice estaba estudiando las formas de la hechicería, se dirigía a Lorraine como sensei, una especie de broma social, un extraño conjunto de reglas por las que incluso yo estaba obligado a hacerlo. Según Lorraine, tales prácticas eran comunes en el sistema escolar del que había formado parte en su juventud. Me pregunto cómo son las escuelas en el reino de Ya'aran. Nunca antes había entrado en un lugar de aprendizaje, así que no sabía la respuesta. Las lecciones dadas por el gremio de aventureros también eran relativamente casuales, y todos eran tratados por igual sin importar la edad o la experiencia. En comparación, la insistencia de Lorraine en estos métodos de tratamiento era extrañamente refrescante. De ninguna manera soy omnipotente, Alice. De hecho, hay muchas cosas que no puedo hacer, incluso ahora. Alice no parecía muy convencida. Lorraine intervino, asintiendo mientras hablaba. Verás, mi querida Alice, Rent es el tipo de persona que hace lo que puede hacer. Si no puede hacer algo, es absolutamente incapaz de hacerlo. Él es, por supuesto, razonablemente capaz y habilidoso en muchas áreas ahora, pero, aún así, tiene sus defectos. ¿Entiendes, Alice? Por supuesto, los aventureros suelen ocultar sus deficiencias cuando se hacen su trabajo, así es la naturaleza de las cosas. Alice asintió lentamente, aparentemente todavía con cierta incredulidad. Girándose hacia Lorraine, Alice continuó. Así que Ren no podía usar ninguna magia a excepción de, la magia de sustento, en el pasado. Así es, sí. Ren no ha podido utilizar ningún hechizo complicado, al menos hasta hace poco. Para la mayoría de las personas, sus reservas de maná permanecen estancadas después de la pubertad, sin aumentar ni disminuir. Sin embargo, existen excepciones. Un individuo podría tener su capacidad de maná repentinamente aumentada debido a circunstancias especiales o similares. Supongo que era una buena manera de ocultar la verdad. Lorraine ya había dado una justificación de por qué estaba asistiendo a sus lecciones. Según Lorraine, lo mejor era mencionar ese motivo en presencia de Alice lo antes posible. ¿Qué tipo de circunstancias serían esas? Como era de esperar, Alice se sintió atraída por las circunstancias supuestamente especiales responsables del aumento repentino en mi capacidad de maná. Lorraine parecía más que preparada para su pregunta. Una lista exhaustiva es imposible, sí. Sin embargo, puedo pensar en algunos ejemplos comunes, como, el consumo de un elixir especial, tal vez, o tal vez la matanza de un monstruo particularmente fuerte. Algunos individuos también pueden recibir bendiciones divinas de algún tipo, mientras que, por otro lado, posiblemente hagan un pacto con un demonio, intercambiando una parte de ellos mismos por poder, y así sucesivamente. Si bien la capacidad de maná de la mayoría de las personas se mantenía relativamente estancada, era completamente posible aumentarla con medios especiales. Sin embargo, todos esos métodos eran arriesgados y, a menudo, tenían un gran costo. Además, estaba la cuestión de la suerte. Algo podría, contra todo pronóstico, salir muy mal. Por ejemplo, sería difícil conseguir un elixir de maná y, aunque lo hubiera hecho, se vendería a precios astronómicos en una subasta. Uno tendría que matar a una bestia de proporciones legendarias para obtener tales poderes, una hazaña cuestionable, al menos.
En cuanto a la bendición de las hadas y lo divino, es una cuestión de suerte. Pero, de nuevo, las personas afortunadas no caían del cielo. Por último, los contratos con entidades demoníacas eran peligrosos en todos los sentidos de la palabra y, a menudo, no importaba cuántas vidas hipotéticamente podría tener un individuo. Incluso yo habría aumentado mi capacidad de maná en vida si fuera tan simple. Continué matando monstruos y absorbiendo sus poderes, pero el aumento era minúsculo en el mejor de los casos. Había matado goblins y otras criaturas durante una década, pero no me sentía diferente, en cuanto al maná. Aún así, matar monstruos era probablemente la ruta más sencilla, pero terminé siendo comido y asesinado en un punto, así que eso fue todo. No hice nada especial, en mi caso. Tal vez solo fue cuestión de suerte que de repente aumentara, le dije a Alice. Como dijo Lorraine, las excepciones eran posibles en casos muy raros. Era imposible decir que tales sucesos no podían suceder en absoluto, y eso se alineaba perfectamente con las explicaciones de Lorraine. Después de todo, el conocimiento de Alice sobre magia aún era algo limitado. ¿No es así? Así que es por eso que estás tomando lecciones conmigo ahora, Rent, dijo, aparentemente convencida. Supongo que llegaría el día en que Alice finalmente se daría cuenta de que yo era extraño o diferente de alguna manera, pero esa es una explicación para otro momento. Y ahí lo tenemos. Para que un mago utilice magia, primero debe ser capaz de sentir la presencia de maná en sus cuerpos y luego aprovechar esa reserva por su propia voluntad. Incluso si uno tiene reservas de maná dentro, la incapacidad de sentirlo y controlarlo evitaría que uno se convierta en mago. Un escenario más común de lo que piensas, sí. Entonces, Alice, ¿sientes el maná dentro de ti mientras hablamos? Preguntó Lorraine, mirando a su estudiante. No, Alice negó con la cabeza lentamente. No puedo sentir nada. Lorraine Sensei. No estoy hecha para ser una maga. Los rasgos de Alice estaban llenos de inquietud, como si una puerta que se le había abierto antes ahora se cerrara violentamente en su rostro. La interpretación más directa de las palabras de Lorraine entristecería a Alice, porque si no pudiera sentir el maná dentro de ella, entonces no se convertiría en maga. Era fácil empatizar con los miedos de Alice. Pero Lorraine negó con la cabeza lentamente mientras sonreía tranquilizadoramente a su nuevo estudiante. No hay necesidad de precipitarse. No es exactamente así como funciona, Alice. Si bien no puedo prometer nada ahora, es demasiado temprano en el proceso para que te preocupes. De hecho, los ejemplos que acabo de dar ahora, digamos, de individuos que no pueden sentir el maná en su interior, más de la mitad de ellos serían autodidactas, o al menos habrían intentado aprender magia por su propia cuenta. Por supuesto, tomar conciencia de las propias reservas de maná es una hazaña difícil. Existe esa leyenda, sí, la del mago de los comienzos, si bien descubrió y utilizó el maná dentro de sí mismo sin ninguna ayuda, pocas personas buscarían imitar sus acciones. Supongo que podría haber algunas personas aquí y allá que tengan éxito, si tienen el talento innato para ello, claro. Podríamos decirlo de esa manera. Alice levantó la mano. Lorraine Sensei, ¿y usted? ¿Cómo lo aprendió? Ah, sí. ¿Eso? Pude sentir y tejer el maná dentro de mí en hechizos fácilmente. ¿No estás impresionada? Dijo Lorraine, sin el menor asomo de vergüenza. A pesar de que me giré y la miré fijamente mientras hacía sus afirmaciones, no parecía haber ni una pizca de humildad en Lorraine. ¿Qué pasa con Rent? Supongo que esa sería la continuación lógica de la pregunta de Alice. Por supuesto que no, Alice. No soy más que un individuo mundano. Cierto, hasta cierto punto. Si bien tenía reservas de maná dentro de mí, no tenía los medios para utilizarlas. Seguramente Alice me preguntaría cómo pude usar el maná para otros fines a continuación y, como era de esperar, lo hizo. ¿Qué haría uno si no pudiera sacar su propio maná? Hay algunas maneras, sí. El método más fácil sería obtener la cooperación de una persona que ya fuera hábil en el uso de su propio maná, quien luego canalizaría su maná a través del cuerpo del receptor. Esto les da una idea de cómo es el maná, por así decirlo. Suponiendo que el individuo en cuestión no sea particularmente torpe, podría sentir su propio maná a su debido tiempo. El período varía de un individuo a otro, por supuesto, y algunos incluso dicen que aquellos con grandes reservas tienden a darse cuenta de ello con relativa rapidez. Entonces, ¿hay alguna otra forma de volverse consciente de sí mismo, Lorraine Sensei? Si bien no lo recomiendo, uno podría luchar contra monstruos y cosas por el estilo.
Como sabrás, aquellos que derrotan a los monstruos a menudo absorben su fuerza en el proceso, y ese poder a menudo se compone de varios tipos diferentes de energías. El maná es una de estas energías. Si uno absorbe dicho poder, sentiría una sensación similar al método anterior, donde un poco de maná correrá por sus cuerpos. Sin embargo, es un pequeño fragmento de energía, por lo que tomaría bastante tiempo para que un individuo sea capaz de utilizar sus reservas si toma este camino. ¿No hay un método rápido que cualquiera pueda probar? Quizás Alice pensó que era problemático ya que los dos métodos que Lorraine describió tenían sus propias deficiencias, de ahí su pregunta. En circunstancias normales, uno asumiría que es imposible que un individuo obtenga repentinamente poderes o habilidades sin mover un dedo. La mayor parte del tiempo, esto era cierto y, desde una perspectiva educativa, tal vez debería reforzarse. Lorraine, sin embargo, no negó con la cabeza. Hay una manera, sí. Tomar el impacto de un hechizo con el cuerpo. Directamente, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes que hay monstruos que son capaces de lanzar hechizos, sí? Desde hechizos primitivos hasta complejos, bueno, la complejidad de la magia en cuestión dependería en gran medida de la especie del monstruo. Por ejemplo, toma un mago goblin típico, sus habilidades son primitivas, ¿no? Pero saben de hechicería, hasta cierto punto. Ese sí, pero, recibir el impacto. Así es, Alice. Foteía Boribaas, o tal vez un Vieros, cualquier cosa está bien. Solo tienes que ser golpeado por ello. Era lo suficientemente aterrador escuchar tal idea, y mucho menos intentar seriamente hacer tal cosa. Tal vez no estaba destinado a ser tomado en serio. Pero Lorraine Sensei, incluso si fuera un hechizo débil, una persona que hiciera eso, moriría. Alice parecía aturdida, su voz se apagó cuando terminó la oración. Lorraine asintió sabiamente en respuesta. Bueno, sí, eso podría pasar. Si uno tiene mala suerte, moriría. Por el contrario, si uno es relativamente afortunado, viviría. No es un método normal de ninguna manera, pero definitivamente funciona. Si el individuo sobrevive, seguramente será capaz de sentir el maná dentro de él. Ahora, quizás te preguntes por qué. La razón de esto es simple. El maná dentro del cuerpo de un humano normal suele estar estancado. Esto hace que sea algo difícil de detectar. Si uno es incapaz de utilizar dichas reservas internas de maná, entonces la alternativa sería tomar energía mágica de fuentes externas. Si un individuo fuera golpeado por un hechizo, enviaría una ola, o tal vez una onda, de energía mágica resonando a través de ellos. Si alguna vez despertaran de su terrible experiencia, seguramente podrían sentir las energías mágicas agitándose en su interior. Lorraine describió una buena cantidad de beneficios de este método, pero Alice se mantuvo firmemente en contra y no era difícil ver por qué. Pero Lorraine Sensei, seguramente no puede haber nadie vivo que intente algo tan peligroso como eso, ¿o sí? Lorraine levantó bruscamente su varita. Oh, pero por supuesto que lo hay. Vaya, hay uno, y está sentado a tu lado. La varita levantada ahora apuntaba clara y resueltamente en mi dirección. Alice abrió mucho los ojos. Su sorpresa, o asombro, fue inmensa. Era como si hubiera visto un dragón o alguna otra bestia mítica en las calles de Maalps. Aunque estaba demasiado aturdida para decirle una palabra, los ojos de Alice claramente cuestionaban mi cordura. Pero yo estaba, de hecho, relativamente cuerdo. Simplemente tenía ganas de beber sangre fresca de vez en cuando. Incluso yo sabía que era una excusa, pero tenía que decir algo. Bueno, incluso yo había intentado otros métodos más comunes. El pueblo en el que nací era relativamente pequeño, por lo que había pocas personas que pudieran usar magia, y mucho menos hechicería complicada. Incluso si hubiera pedido que me enseñaran, no había tales recursos disponibles. Tuve que hacer algo con mi propia situación, ¿sabes? Sin embargo, cuando me convertí en un aventurero, ya podía tejer maná en el agua y disparar una o dos chispas ocasionales. No era como si no supiera de los riesgos involucrados, pero, de cualquier manera, había investigado un poco sobre las posibles formas de activar las reservas de maná de uno, luego actué según mis propias elecciones. En pocas palabras, busqué a un mago goblin que vivía en el área alrededor de mi aldea y luego me comí uno de sus hechizos. Si bien terminé siendo capaz de sentir el maná dentro de mí, fue algo bastante imprudente. Incluso yo estoy asombrado por el hecho de que todavía respiro hasta el día de hoy. Pero no era algo que había hecho sin cuidado. Había oído hablar de un mago goblin que había envejecido viviendo en el bosque. Escuché que la magia del goblin se debilitó debido a su edad, y me acerqué con cuidado.
El hechizo con el que fui golpeado no era más que un pequeño Hievieros. Además, fui golpeado en un lugar algo favorable, ya que no hizo mucho más que dejar una pequeña cicatriz en mi estómago. Con eso, pude escapar con relativa facilidad. Después del incidente, aparentemente me había desmayado, y durante unos días luché con fiebre y desmayos, o eso me dijeron. Algunos incluso dijeron que estuve en coma febril. Ahora que lo pienso, no había escuchado nada acerca de que el mago Goblin fuera perseguido todos estos años. Tal vez aún estaba vivo. Si ese fuera realmente el caso, debería visitarlo y darle las gracias. Esa fue la historia que le conté a Alice. Pero Alice no pareció impresionada, sino que se giró hacia Lorraine con una mezcla de exasperación y sorpresa en el rostro. Yo, no quiero aprender magia de esa manera. Tal fue su rotundo rechazo a mis métodos. ¡Qué terrible! O tal vez yo era el terrible. Pensando en mis acciones, fui realmente imprudente. Rent Faina, ¿qué estabas pensando? Era, por supuesto, ahora un no muerto, pero aún no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero por supuesto que te sentirías de esa manera. Ten la seguridad de que ningún mago en su sano juicio recomendaría tal método a sus alumnos. Un método más normal te queda mejor, Alice. En otras palabras, todo lo que tienes que hacer es tener un canal de maná ya establecido a través de ti. Es un método simple, y podemos comenzar de inmediato. ¿Estás lista? ¿Huele? Dijo Alice, con la misma expresión en su rostro mientras se giraba para mirar a Lorraine. No, en absoluto. Tener el flujo de maná de otra persona en tu cuerpo podría sentirse como una fuerza presionando tu estómago, tal vez. Aún así, no es lo suficientemente fuerte como para causar dolor. ¿Cómo lo describiría? Ah, sí, una falta de aliento momentánea, o algo por el estilo. En cualquier caso, no hay nada de qué preocuparse, Alice. En ese caso, por favor, Lorraine Sensei. Haz lo que quieras. Alice, aparentemente aliviada por la explicación de Lorraine, inclinó la cabeza profundamente. Lorraine asintió. Bien entonces. Preséntame tus manos. Sí. Alice hizo lo que le dijeron y Lorraine rápidamente tomó las manos de la niña entre las suyas. Está bien, ahora haré que parte de mi maná fluya a través de tu cuerpo. ¿Te has armado de valor? Sí, tenía una pregunta. Si todo lo que necesito es ser golpeada por un hechizo de encantamiento o algo similar, ¿no funcionaría de la misma manera? Funcionaría, sí. La respuesta de Lorraine fue rápida. Sin embargo, no hay ningún beneficio para que un mago le haga tal cosa a su estudiante. El proceso que acabo de describir es para personas que no tienen acceso a un maestro de ningún tipo, o un mago capaz de impartir las formas de magia a otros. No entiendo, Lorraine Sensei, ¿qué significa eso? Si eliges ser golpeada por un hechizo, Alice, eso hará que el maná de tu cuerpo se agite y se arremoline, como las olas en una tormenta. Si no sabes cómo utilizar el maná dentro de ti, pero un mago te lanzó un hechizo, sucedería lo mismo. En tal caso, tu cuerpo sería atormentado por el dolor y sentirías náuseas durante días y días. También te sentirías mareada, por supuesto, durante bastante tiempo. Rent lo ha experimentado de primera mano. ¿No es así, Rent? Asentí ante las palabras de Lorraine. Hablando honestamente, hubo momentos en los que pensé, estaría mejor muerto. No me gustaría experimentarlo por segunda vez. Esos fueron mis pensamientos honestos. Fue una experiencia terrible, la conciencia vacilante, el frágil sentido del tiempo que se desvanece, la sensación de que esta sensación de ambigüedad y dolor continuaría por una eternidad. Nadie desearía experimentar tal cosa. Un masoquista, por otro lado, puede encontrar una segunda experiencia atractiva. No era masoquista de ninguna manera, por supuesto. Si estás de acuerdo con dichas consecuencias, Alice, podría encantarte con un hechizo simple. ¿Sería eso aceptable? Alice sacudió violentamente la cabeza de un lado a otro ante la pregunta de Lorraine. No. Un método normal está muy bien, Lorraine Sensei. Dijo Alice, casi gritando mientras lo hacía. Una reacción razonable. Como mencioné antes, pocos elegirían voluntariamente experimentar tal cosa. Incluso yo no fui golpeado por un hechizo solo por diversión. Simplemente no había otras formas en que yo pudiera darme cuenta de mi maná. Un mago típico difícilmente dudaría en exigir increíbles sumas de dinero a un simple aldeano. Tal vez estaba en su derecho a hacerlo, dado que tenían suficiente maná dentro de ellos para ser llamados magos en primer lugar. Un servicio caro, sin embargo. Apenas había tenido esa moneda y había querido despertar las energías dentro de mí, así que realmente no había otra manera.
Ahí lo tienes, Alice. Bueno, entonces, esta vez, canalizaré maná a través de ti. Concéntrate, Alice. Siente la extraña sensación a punto de extenderse por todo tu ser. SSSSSSS. Alice asintió y, en ese momento, Lorraine apretó las manos de la niña con fuerza. Los ojos de Alice se abrieron como nunca antes. Solo con eso, entendí que así se sentían aquellos que fueron bendecidos con talento. Sentí envidia. Bien entonces. ¿Entiendes ahora? Preguntó Lorraine, aún sosteniendo las manos de Alice mientras ella planteaba la pregunta. Sí, Alice asintió lentamente. Creo entender. Algo pegajoso, rezumando, como barro, fluyendo a través de mi cuerpo. Fue el turno de Lorraine de abrir mucho los ojos, pero su reacción fue más dócil que la de Alice. Para empezar, tienes más maná que la mayoría, pero pensar que eres consciente de esto. Impresionante. Sí, eso es maná, Alice. Lo hice fluir con mis propias energías hace un momento. Pero puedes moverlo por tu propia voluntad. Es un poco difícil. Gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Alice. Parecía que canalizar y mover el maná por el cuerpo no era una tarea sencilla. Impulsado por las luchas de Alice, intenté mover el maná dentro de mí desde mi estómago, lo hice fluir hacia mis brazos e incluso envolverse alrededor de mi cuerpo. Fue sencillo, al menos para mí. Pero eso era quizás de esperarse, ya que tenía más experiencia. Después de todo, había estado usando maná durante una década más o menos, y lo único que me detenía era mi pequeña capacidad de maná. El maná era una cosa peculiar. Tener mucho de eso dentro de uno mismo hacía que sentirlo fuera fácil. Sin embargo, el control y el movimiento apropiados del maná se hacían más difíciles cuanto más maná se tenía. Tal vez como mover muchos objetos en una habitación estrecha. Tomemos, por ejemplo, una bolsa bien llena e incluso si uno la sacudiera, los objetos dentro no se moverían mucho. Sin embargo, el contenido de una bolsa un poco más vacía vibraría si se sacudiera. Por eso pude controlar fácilmente mi maná después de darme cuenta. Además, había practicado su uso durante un largo periodo de tiempo, de ahí la relativa facilidad. Pero esto por sí solo no me convertía en un mago hábil de ningún tipo. Si bien me había vuelto capaz de cambiar el maná en mi cuerpo a voluntad, además de ajustar su intensidad y ser capaz de tejer hechizos rápidamente, eso era todo lo que podía hacer. Para lanzar hechizos fuertes y poderosos, se requería una mayor capacidad de maná. Algunos incluso decían que tener un buen control del maná de uno era particularmente valioso para las mujeres, aunque solo fuera porque el individuo en cuestión podría canalizar el maná a cualquier parte de su cuerpo. La creación de agua, a su vez, era un hechizo simple que la mayoría de los principiantes aprendían primero, por lo que era fácil para una mujer llorar lágrimas de cocodrilo con la ayuda de su maná. Como tal, las magas terminaban dominando esta técnica relativamente rápido. Pensando en ello, era algo realmente temible. Bueno, entonces, ¿tomamos un breve descanso? Lorraine miró a Alice con cierta preocupación. Lorraine soltó las manos de Alice, interrumpiendo el flujo de maná. La respiración de Alice se volvió irregular de inmediato y pronto cayó de rodillas. No es exactamente una sensación de dolor, pero definitivamente no es algo precisamente bueno. Tener el maná de otra persona fluyendo a través del cuerpo de uno no era fatal, pero tampoco era exactamente algo bueno. La exposición prolongada podría dañar el cuerpo. Originalmente, el proceso tomaba días, para repetirse una y otra vez después de que el estudiante tuviera suficiente descanso. Alice, sin embargo, pudo sentir el maná en su cuerpo casi al instante. Como dijo Lorraine, realmente tenía bastante talento. ¿Estás bien? Tal vez deberíamos detenernos aquí por hoy. La respiración de Alice era más estable ahora, pero no parecía estar bien con su cara cubierta de sudor. Parecía que se había empujado un poco demasiado lejos. Alice parecía algo preocupada por las palabras de Lorraine. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Yo. Tendrías que acostumbrarte. Pero, por supuesto, hasta que seas capaz de manipular libremente el maná de tu cuerpo, Alice. Hasta que seas capaz de tal hazaña, seguiré canalizando maná en ti. No hay otra manera. Probablemente será difícil, sí. No, en serio. El rostro de Alice se llenó de desesperación. Parecía que realmente estaba sufriendo. Lorraine sonrió irónicamente ante la reacción de Alice. No hay necesidad de que aprendas todo en un día, Alice. Había planeado que el proceso tomara varios. Por eso. Lorraine estaba sugiriendo que nuestras lecciones terminarían por hoy, al menos.
Extendí una mano, encendiendo una pequeña llama sobre un dedo. En mi otra mano, el agua fluía libremente de mis palmas. Habiendo hecho esas cosas, miré directamente en dirección a Alice, con la esperanza de comunicarle que la magia no era tan difícil. No pasó mucho tiempo para llamar la atención de Alice. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda hacer eso? Dijo Alice, jadeando entre respiraciones y mirándome con marcado desdén. Alice había interpretado mi pequeña demostración como una provocación. Supongo que esa era una forma de verlo, porque, para Alice, parecí un fanfarrón. Nada de esto fue hecho a propósito, por supuesto. Era una simple demostración. Lorraine rápidamente se giró hacia mí, apenas divertida por mis esfuerzos. Realmente deberías dejar de provocar a la niña, Rent, susurró Lorraine antes de girarse hacia Alice y tranquilizarla con una voz amable. Podrás hacer todo eso pronto, Alice. Esos son trucos simples, así que no te tomará mucho tiempo. 10 años de mierduo trabajo, trivializados por una sola declaración. Sin embargo, Lorraine tenía razón. No negaría que la magia que acababa de usar era simple. En todo caso, ahora sentía que podía enviar fácilmente un chorro de agua desde mis palmas si lo intentaba. Un truco simple desde dentro de mi pequeña biblioteca de magia de sustento. Un hechizo a pequeña escala, por supuesto, pero si le doy suficiente maná, podría amplificar sus efectos. Tal vez incluso valía la pena intentarlo, o eso pensé. Una exclamación de Alice mientras se levantaba interrumpió mi tren de pensamientos. Bueno, entonces, hasta que pueda hacer eso, seguiré intentándolo. Alice parecía alentada por alguna razón, el entusiasmo era evidente en sus rasgos. Estaba cansada, pero ahora se puso de pie con pura fuerza de voluntad. Es así. Lorraine sonrió a su ansiosa estudiante. Bueno, entonces, intentemos un poco más. Lorraine me miró levemente, con una tenue sonrisa en su rostro. Antes de que pudiera responder, había agarrado los brazos de Alice una vez más y el proceso de canalización comenzó de nuevo. Alice gimió, perdida en el enfoque mientras intentaba desesperadamente canalizar maná en la punta de su dedo índice. Mientras uno esté acostumbrado, el maná puede canalizarse a prácticamente cualquier parte del cuerpo. Para la mayoría de los individuos humanos, las manos eran por donde fluía y salía el maná. En estas tierras, era común que la mayoría de las personas pensaran en la magia saliendo de las palmas o los dedos. Se han sugerido muchas explicaciones para este fenómeno. Que era más fácil canalizar maná a través de los brazos, o que era algo que la mayoría de la gente podía imaginar fácilmente. En cualquier caso, el fenómeno era cierto y común. Personalmente, conocía a un mago que tenía la capacidad de disparar magia con los ojos, y sentí que la teoría de la imaginación tenía algo de razón. El mago en cuestión podría canalizar maná a través de sus manos. Una vez le pregunté por qué eligió usar sus ojos en su lugar, y su respuesta fue bastante memorable. Porque se ve genial. Un individuo realmente inolvidable. Difícilmente podía pensar que habría alguna razón para que el comerciante encontrara fallas en los materiales que le había proporcionado. Como si leyera mis pensamientos, Darío continuó. No, no es un problema con el producto, mira. Es lo contrario. Es demasiado bueno, tan bueno que el comerciante subastador amigo nuestro quiere llevárselo directamente al cliente. Así que de eso se trataba todo el alboroto. Supongo que cosas como esta pasaban de vez en cuando. Personas de todos los ámbitos de la vida se presentaban en las subastas, y entre ellas se encontraban personas de gran riqueza, o algunas que usaban grandes sumas de dinero para propósitos muy específicos. Los Latours me vinieron a la mente, ya que tenían una gran influencia política y riqueza material. Esos individuos, la mayoría de las veces, tenían pasatiempos muy especiales. Como resultado, nunca dudarían en seguir sus inclinaciones. Las monedas no eran un problema para ellos. El pasatiempo de la familia Latours de coleccionar herramientas mágicas era un ejemplo de ello. De manera similar, un cliente adinerado estaba dispuesto a pagar una gran fortuna por materiales de Tarasca en buenas condiciones, pero no sabría decir por qué. Como mínimo, el comerciante de la subasta involucrado ahora sintió que llevar el caparazón directamente al cliente era una venta definitiva. Nada de esto era una mala noticia para mí. Le había encomendado a Darío la venta de estos materiales, y él podía hacer con ellos lo que le pareciera conveniente. ¿No podría habérselo vendido al comerciante? ¿Por qué la discusión ahora? No me importa si lo vendes como mejor te parezca, Darío. Entonces, ¿cuál parece ser el problema? Darío negó con la cabeza, una expresión complicada en su rostro. ¿Eso crees, no? Sería bueno si pudiera venderlo.
Lo que me dijiste que hiciera, eso, me hubiera gustado hacerlo. Consigue las mejores ofertas, sí, pero, esta vez, es un poco diferente. Incliné mi cabeza dramáticamente hacia un lado. No entendía a qué se refería Darío, en lo más mínimo. Hay algunas condiciones, ya ves, continuó Darío. El doble, Renpsan. Estarán pagando el doble de su precio de venta. Pero a cambio, quieren que te los presenten, Renpsan. El aventurero que mató al Tarasca. Eso. Fue como dijo Darío. Esto no era algo que pudiera decidir por sí mismo. Independientemente de la naturaleza de la subasta, era de sentido común que la mayoría de las personas ofertaran bajo seudónimos. Esto se aplicaba tanto a compradores como a vendedores. Ninguna de las partes estaría ansiosa por exponer sus verdaderas identidades en una subasta, debido a que la mayoría de los artículos en estas subastas eran extremadamente valiosos o raros. Si un comprador o vendedor hubiera revelado su identidad, podrían ser asaltados, o incluso amenazados. Por lo tanto, la necesidad de privacidad era primordial en el negocio de las subastas. Si bien la propia casa de subastas conocía las identidades de sus clientes, la filtración de cualquier información sería un desastre en sí mismo. De ocurrir algo así, la casa de subastas perdería la confianza de sus clientes y, con ello, todo su negocio. Sin embargo, había excepciones, en cuyo caso se requería el permiso del cliente en cuestión. En este caso actual, parecía que Darío necesitaba mi permiso para seguir adelante con la venta. Pero algo sobre esta transacción me pareció un poco extraño. El hecho de que el comprador en cuestión quisiera ser presentado a mí significaba que estaban buscando aventureros capaces de cazar tarascas. Esto en sí mismo no era demasiado difícil. También era demasiado común que el precio de compra en las subastas se fijara en un monto elevado. Si bien la oferta ocasionalmente excedía eso, la sola idea de duplicar el precio de venta original era un pensamiento temible. Si tuvieran tantas monedas a su disposición, no necesitarían pasar por todos estos problemas. Todo lo que este cliente misterioso tenía que hacer era acercarse al gremio y contratar los servicios de un aventurero de clase dorada. ¿Por qué hacer todo el esfuerzo solo para preguntar por mí? No podía pensar en sus motivos. Darío, todavía observándome desde el otro lado de la mesa, probablemente infirió lo que estaba pensando, así que continuó hablando. Tiene buen ojo este cliente tuyo. Vino aquí, una vez. Miró el tarasca que trajiste y se conmovió. Realmente le conmovió la calidad. Dijo algo como, un tarasca perfectamente decapitado. Sin otras heridas. Casi perfecto, casi. Muchos aventureros son capaces de cazar tarascas, pero matarlos y preservar la calidad del material. Pocos aventureros son capaces de eso. Quiero saber más de este individuo. Es lo que más o menos dijo. Casi se sentía como si estuviera siendo cargado con elogios. Aunque pude obtener materiales algo prístinos del cadáver del tarasca relativamente intacto, sabía que la suerte fue una gran parte de dicho desarrollo. Pero este cliente misterioso pareció entender que había asumido el desafío de matar al tarasca de esta manera particular. Aún así, parecía un demasiado elogio. Algo sobre esta reunión propuesta me llenaba de inquietud. ¿Qué pasa si el cliente se niega a comprar los materiales después de conocerme? Si yo no soy lo que esperaban. Deseaba pasar desapercibido si es posible, no quería que mi nombre o las historias de mis logros se difundieran. Si tuviera que encontrarme realmente con este cliente misteriosamente rico y poderoso, odiaría irme con las manos vacías. Las monedas eran un asunto de suma importancia. Si uno era pobre y sin un centavo, tendría que sobrevivir con nada más que una pequeña rebanada de pan durante todo el día. Ah, qué nostalgia, igual que cuando empecé. En ese entonces, incluso me aventuraba en los bosques cercanos, buscando vegetales comestibles para saciar mi hambre, y lo hice, con todo mi ser. Los inviernos fueron realmente duros. Oye, ¿estás bien? No te distraigas ahora. Las palabras de Darío me sacaron de mis ensoñaciones nostálgicas. Había un tinte de preocupación en sus palabras. No, levanté la cabeza lentamente. Solo estaba pensando en algo. Pero, dime, Darío, este cliente tuyo, ¿confirmaría a la venta si se reuniera conmigo? Esto no es algo que pueda repetir a menudo, es casi una coincidencia que haya logrado matar al tarasca de esta manera. Lo sabes, no es así. Las mentiras harían poco por mí en este momento. Darío, sin embargo, parecía haberlo previsto ya. No tienes que decirme eso. El cliente lo sabe, incluso yo lo sé. Incluso si dices eso, Renpsan, incluso si tienes suerte, ¿pensaste en los materiales, sí? Eso es obvio, ¿ves? Supongo que eso es cierto.
Un examen superficial del cadáver revelaría que había ido por el cuello del Tarasca desde el principio, no queriendo dañar sus escamas. Esa fue la verdad. Ahora solo estoy adivinando, continuó Darío, aparentemente satisfecho con mi respuesta, pero creo que ese cliente tuyo está buscando un aventurero exigente, ¿ves? Deberías saber que muchos son incapaces de eso, incluso en la clase oro. Por eso quieren verte. Conocer a alguien que pueda apreciar sus preocupaciones. ¿Aún crees que se negarán a comprar después de conocerte? Piénsalo, Rensan. Tener tantas condiciones, y finalmente no comprarlo. Es una pena que haya gente así, ¿ves? Ahora, si has sacado todas esas preocupaciones de esa mente tuya, ¿qué tal si nos reunimos con ellos? Las palabras de Darío solo causaron que me preocupara aún más, pero no tenía miedo de conocer a este cliente. Solo había algunos problemas. Un problema, en particular. A saber, el hecho de que yo era un monstruo. Hablar con gente que conocía, o con la que estaba familiarizada, era una cosa. Hablar de repente con una persona que ejercía riqueza y poder me preocupaba, especialmente dada la naturaleza de la conversación. Si me descubrieran, podrían perseguirme y matarme, y me gustaría evitarlo a toda costa. Sin embargo, esto le sucedía a los aventureros de vez en cuando. Tales ocurrencias aumentaban en frecuencia a medida que uno ascendía en las filas de los aventureros. Laura es un buen ejemplo. Ella había visto mis capacidades y consideró adecuado confiarme una tarea. Cuanto más difícil y costosa sea la solicitud, más probable es que al cliente le gustaría reunirse con el aventurero en persona y comprobar sus habilidades. De ahí el aumento de las citaciones personales. Pero el caso de Laura fue marcadamente diferente. Específicamente, Isaac tuvo la oportunidad de examinarme antes de recomendarme a su maestra. El comerciante y cliente de la subasta, por otro lado, apenas me conocía y sabía poco de mi carácter y personalidad. Por eso sentí una sensación de miedo que se avecinaba. Si es posible, me gustaría rechazar. Pero quería convertirme en un aventurero de la clase Mitril. Sería un error rechazar tal reunión, incluso yo entendía eso. Si crecieran mis contactos entre los ricos y poderosos, la naturaleza de la solicitud es que podría emprender también cambiaría en consecuencia. Como resultado, los aventureros de ese calibre serían atesorados por el gremio, y muchas cosas se volverían convenientes, si pudiera decirlo de esa manera. Tan desagradable como es decirlo, el gremio era, al final del día, un negocio. Estaba en los intereses obvios del gremio codearse con aventureros que tenían grandes bolsas de monedas, y amigos en la alta sociedad. Incluso el sistema de clasificación, que se decía que organizaba a los aventureros por su habilidad y destreza, originalmente tenía una función más simple, que era separar a los fuertes de los débiles, aunque solo fuera porque los aventureros más fuertes naturalmente ganaban más dinero. El gremio entonces estaría más interesado en tales individuos. Este era un hecho conocido pero tácito entre los aventureros. Pero los aventureros eran individuos orgullosos con puntos de vista específicos, y algunos se oponían a ser retratados como nada más que sinvergüenzas hambrientos de dinero. Aunque no podía hablar por todos los aventureros, existía una comprensión silenciosa de la naturaleza del negocio. Por ejemplo, ¿quién era el mejor aventurero? ¿Uno fuerte que ganó grandes cantidades de dinero o uno honorable que se puso del lado de los débiles? ¿Un proverbial héroe de la justicia, tal vez? En pocas palabras, el gremio definitivamente preferiría lo primero, pero la mayoría de los aventureros se pondrían del lado de lo segundo. Ambos, de alguna manera, traerían un gran beneficio al gremio. Ambos individuos hipotéticos también eran buenos ejemplos de quiénes eran realmente los aventureros. Sin embargo, el gremio estaría en apuros para declarar uno superior al otro, por lo que esta era otra consideración problemática en estos círculos. De hecho, este mismo tema era a menudo objeto de debate en las tabernas de todas las tierras, aunque solo entre los aventureros. Si tuviera que elegir, sin duda me quedaría con este último. Sería inexacto decir que no ganaría nada en absoluto, por lo que tal vez una versión más moderada de la posición de este último sería más adecuada. Había que hacer concesiones con la realidad, como siempre. Tal vez un idealista como yo no debería estar diciendo esas cosas, pero de cualquier manera, mi situación actual no era de ninguna manera terrible. Si bien los peligros acechaban en muchos rincones, últimamente había evolucionado con éxito y mis sentidos se sentían más agudos que nunca. A menos que mi cliente fuera alguien con habilidades muy especiales, no podrían distinguirme del ser humano promedio, a menos que me quitara toda la ropa.
Por supuesto, si de repente pusiera una mano en mi cadera y tomara un trago profundo de mi vial lleno de sangre para el almuerzo, incluso los niños en la calle me señalarían y declararían que soy un vampiro. Pero yo no era tonto. Me giré hacia Darío una vez más. Me reuniré con ellos, como mínimo. Si tuviera que vender los materiales a un precio caro, debería hacer eso. Además, llegar a conocer a un cliente rico y poderoso no es exactamente algo malo. El rostro de Darío se iluminó al escuchar mi respuesta. Oh. ¿Lo harás? Entonces les diré. Pero sí. Lo siento por eso. Pedir tanto de ti, se siente como si lo hubiera arruinado de alguna manera, ya sabes. Con este buen material y todo. Por sus palabras, me di cuenta de que Darío no estaba exactamente entusiasmado con la idea desde el principio. Pero debería haber esperado tanto ya que él era un experto en el desmantelamiento de monstruos y otras criaturas. Su vocación original era desmantelar cadáveres en materiales de alta calidad, sin vincularse con compradores potenciales y siendo molestado por todos sus caprichos. Darío seguramente había visto bastantes transacciones en su tiempo, y tal vez algo en todo este trato también le pareció un poco desagradable. Por supuesto, no era una situación del todo negativa para mí, así que me sorprendió un poco verlo mostrar tanta preocupación por el asunto. Pero, de nuevo, mientras yo era cliente de Darío, Darío era cliente del subastador en cuestión. Si bien cada parte involucrada tenía sus propios intereses y un sentido general de la ética, Darío era ante todo un artesano. Uno podía sentir su pasión por el desmantelamiento con solo mirar su trabajo. Por lo tanto, no hace falta decir que Darío apoyaría al aventurero que trajera buenos materiales a su taller, a diferencia de, digamos, un comerciante de algún tipo. No me importa. Si tuviera alguna reserva, lo diría. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Confías en ese subastador? No me hubiera gustado tratar con un subastador intimidante o poco ético que intentara hacer ventas forzadas. Por suerte, Darío me tranquilizó. Ah, ¿eso? No hay problema, mira. Es alguien que conozco desde hace mucho tiempo. De la Steno Trading Company, ¿has oído hablar de ellos? Por supuesto que sabía de ellos. Eran una empresa famosa y una organización mercantil en Maal, uno de los grandes en la cima. Además de su rugiente negocio de subastas, también tenían algunas tiendas y escaparates en las calles de Maal. Incluso había estado en una de las tiendas de Steno Trading Company en vida. Sin embargo, los había estado evitando desde que me convertí en no muerto, pero escuchar que el subastador en cuestión era de tal establecimiento alivió mis preocupaciones. De hecho, eran una empresa confiable. Sí. Les he comprado contenedores de todo tipo, y otros artículos comestibles, caramelos y cosas por el estilo. De cualquier manera, Darío, ahora entiendo las circunstancias. ¿Cuándo debo reunirme con este subastador? Bueno, primero debería decirles que estás de acuerdo con la reunión y todo eso. Entonces querrán un día para decidir, y tal vez contactarme de nuevo, ¿sí? Tal vez mañana, o pasado mañana. ¿Está bien para ti, Ren-san? Supongo que sería extraño si de repente hubiera aparecido en su puerta, así que asentí. Por favor. Lo dejo en tus capaces manos. Darío asintió lentamente en respuesta, antes de llamarme de repente. Oh, sí, casi lo olvido, ten. Colocó una especie de folleto sobre la mesa y me señaló varias páginas. Sí. Los otros materiales que dejé a su cuidado, supongo. Revisé el contenido de los recibos. Escrito en el folleto había entradas de los otros materiales que le había dejado a Darío, así como los materiales y equipos necesarios para el proceso de desmantelamiento. Los materiales e ingredientes que no se vendieron en subasta se vendieron a través de otros canales, y el valor final obtenido se registró en los papeles que ahora estaba hojeando. Me di cuenta de un vistazo que había ganado una buena suma de dinero de su venta, y estaba agradecido por tal resultado. Veo que pusiste un poco de esfuerzo en mover estos otros materiales, ¿sí? Bueno, te metí en todos estos problemas esta vez, ¿ves? Para compensarlo, por supuesto, pero incluso el resto de los materiales se conservan bien. Ni siquiera se han dañado. Obtendría más que el precio de venta estándar si los vendiera normalmente, ¿sabes? Los compradores pueden distinguir la calidad cuando la ven. Darío colmó aún más elogios sobre mis ingredientes cosechados. Solo era un aventurero de clase bronce que apenas ganaba nada. Debido al hecho de que quería vender tantos ingredientes de alta calidad como fuera posible, estudié las formas en que uno podría usar materiales monstruosos. Tomé notas y realicé investigaciones sobre cómo no dañar los materiales durante la extracción y los métodos sobre cómo derrotar a los monstruos mientras aseguraba un cadáver fácilmente recuperable. Supongo que mis esfuerzos habían valido la pena.
Me alegro de que pienses también de mis materiales. Si encuentro buenos materiales en mis viajes, me aseguraré de traértelos, y en el mejor estado posible. Siempre compraré tus materiales, Rensan. Además, ¿estás bien con los precios que puse para estos? Asentí. Sí, bastante. Darío puso una serie de monedas en su escritorio en respuesta, y rápidamente las metí todas en mi billetera, o monedero, supongo. Con ese asunto concluido, me giré, dejando atrás las cámaras de desmantelamiento. Epílogo. Existía en estas tierras una organización religiosa llamada Iglesia de Lobelia. Si uno le preguntara a la gente promedio del pueblo que pululaba por las calles de Maal, dirían que la iglesia no tenía mucha presencia. Esto quizás era cierto en el reino de Yaaran, pero no podría estar más lejos de la verdad en los grandes reinos del oeste, ya que la Iglesia de Lobelia era una de las organizaciones religiosas más poderosas allí. Mientras tenían una iglesia en Maalt, pocos creyentes estaban en sus salones. La estructura en Maalt era, como resultado, un edificio pequeño, proporcionado a la cantidad de creyentes en el lugar. El agua bendita que ofrecía a la venta, sin embargo, solo podía comprarse a precios ridículos, precios que no serían perdonables para ninguna otra iglesia. Tal era la naturaleza de la iglesia de Lobelia. Si bien estas observaciones eran más o menos precisas, no mostraban la imagen completa. Lejos de eso, en realidad. Si bien la iglesia tenía pocos seguidores y una presencia reducida, sus esfuerzos en el reino de Yaaran apenas flaqueaban. Espionaje era espionaje. Entonces, ¿esto es Maal, dijo la figura, mirando por la ventana del carruaje tirado por caballos. Un vistazo a su entorno fue suficiente para que entendieran que ya no estaban en el santo reino de Ars. Maal tenía una sensación algo más salvaje. El lugar al que se dirigían ahora no era otro que cierto pueblo rural en la frontera del reino de Yaaran, cierto pueblo llamado Maalps. Uno no podía evitar preguntarse si los valientes pioneros allí vivían vidas arduas. No era la primera vez que ponían un pie en Yaaran. Anteriormente habían visitado la capital y algunos pequeños pueblos y aldeas a su alrededor. El hecho de que estuvieran tan alejados de los lugares centrales era algo refrescante e igualmente rural. Al menos, eso fue lo que Myullias Raiza, sacerdotisa santa de la iglesia de Lobelia, pensó de su destino. Myullias parecía preocupada, mirando por la ventana del carruaje tirado por caballos con sus ojos violetas como el cristal. Esos ojos estaban enmarcados por un brillante cabello plateado, que se sumaba a un cierto aura de misterio que rodeaba su ser. Había muchas otras sacerdotisas santas, pero no se limitaban a la iglesia de Lobelia. Las sacerdotisas santas eran bendecidas por los espíritus, o incluso por los dioses, y a menudo estaban dotadas de reservas de divinidad, junto con algunos otros poderes misteriosos. Myullias era una de estas sacerdotisas santas. El dios que la había bendecido no era otro que el único dios en el que creía la iglesia de Lobelia, y sus poderes eran igualmente impresionantes. La diosa Lobelia, quien había creado estas tierras, el mundo y varias otras existencias. Quienes reciben su bendición suelen estar dotados de diversos tipos de poderes, a menudo exclusivos de cada individuo. Por ejemplo, Myullias ejercía poderes especializados en curación y purificación. Si así lo deseara, podría bañar todo el pueblo de Maalt con luz curativa, purificándolo por completo. Desafortunadamente, a Myullias le resultaría difícil mantenerse en pie después de lograr tal hazaña, pero el hecho de que ella pudiera hacer algo por el estilo, era impactante en sí mismo. Myullias también era algo nueva cuando se trataba de ser sacerdotisa santa. Existían ciertos individuos en la sede de la iglesia de Lobelia, individuos que podían resoplar y reírse de los poderes supuestamente imponentes de Myullias. Como tal, la propia Myullias simplemente cumplía con sus deberes, sin una pizca de arrogancia. Por la diosa Lobelia, y para difundir las enseñanzas de la iglesia de Lobelia por todas las tierras, predicaría y daría sermones, sanaría y bendeciría. Todo para que la brillante luz guía pudiera llegar a lo largo y ancho. Por eso viajaba entre pueblos, demostrando sus poderes. Esta era también la razón por la que actualmente se dirigía a Maalps. Justo el día anterior, una sacerdotisa santa de otra organización religiosa había ofrecido a sus habitantes sanación y bendiciones, o eso escuchó. Por lo que le dijeron, la sacerdotisa en cuestión era de la Iglesia del Cielo del Este, siendo dicha iglesia la organización religiosa más grande de Yaaran. Ese incidente solo fue suficiente para probar que varias organizaciones religiosas operaban en este reino. Durante mucho tiempo se ha dicho que el reino de Yaaran estaba asentado en tierras conflictivas.
Debido a que la mayoría de los ciudadanos de Yaaran pertenecían y adoraban a la Iglesia del Cielo del Este, era difícil para una iglesia extranjera simplemente irrumpir y ofrecer sus propias enseñanzas. Para empeorar las cosas, las enseñanzas de la Iglesia del Cielo del Este eran únicas. En comparación con otras organizaciones religiosas, imponía poca carga a sus seguidores y alentaba a sus monjes y monjas a vivir vidas piadosas y frugales. Esta era una realidad bastante dolorosa para la mayoría de las otras religiones. Si bien no se nombraron organizaciones específicas, era de conocimiento común que la corrupción abundaba en los niveles superiores de muchas iglesias, y se esperaban grandes diezmos de sus seguidores. Sin embargo, la Iglesia del Cielo del Este era diferente y sus miembros a menudo estaban orgullosos de ser parte de la Iglesia. Aún así, hubo sacerdotes o monjes ocasionales que se desviaron, ocultando sus verdaderos motivos mientras trabajaban bajo el pretexto de expandir la Iglesia. Pero los ciudadanos de Yaaran eran muy perceptivos de estas artimañas y, a menudo, las exponían antes de que causaran un daño real. Esta era probablemente la razón por la cual la Iglesia del Cielo del Este tenía un control absoluto sobre el reino de Yaaran, y por qué otras organizaciones religiosas tenían dificultades incluso para establecerse. Sin embargo, asuntos recientes cambiaron eso. Los avistamientos de monstruos estaban aumentando en todas las tierras. A medida que el mundo se hundía lentamente en la oscuridad, incluso la frontera rural del reino de Yaaran no podía escapar de sus influencias. A medida que las voces desesperadas del público que clamaba por salvación se hicieron más fuertes, también lo hicieron las predicaciones y las promesas de varios sacerdotes y otros hombres supuestamente santos, todos ofreciendo un medio sencillo de salvación. La Iglesia del Cielo del Este creía que uno tenía que buscar la salvación desde adentro, lo cual era una enseñanza bastante estricta. El aumento de los avistamientos de monstruos parecía haber sacudido esa creencia. Se podría decir que las organizaciones religiosas solo podían brillar de verdad cuando el mundo estaba sumido en el caos. Uno supondría que dichas organizaciones usarían este caos para ganar más seguidores. La Iglesia de Lobelia, sin embargo, no lo veía de esa manera. En cambio, pensaron en este caos como una gran prueba de los dioses, y que la humanidad haría bien en creer en la Iglesia para vencerlo. No muy diferente, en realidad, pero una perspectiva bastante interesante, si se puede decir de esa manera. La propia Myullias probablemente daría una respuesta vaga si se le pidiera una opinión personal sobre el asunto. Pero mientras fuera parte de la Iglesia de Lobelia, no tenía más remedio que aceptar sus enseñanzas como la única verdad. Pero eso era bastante problemático e irritante para Myullias. También era especialmente cierto en los últimos tiempos. Tal vez era una cosa muy inapropiada para una sacerdotisa santa decir, pero ¿era realmente correcta la Iglesia de Lobelia? ¿Era la diosa Lobelia, la única diosa? La Iglesia de Lobelia creía que Lobelia misma tomaba muchas formas, y que las bendiciones que recibieron otras personas en todas las tierras eran parte de su trabajo. Por ejemplo, Bansur, el dios del viento, que era adorado en otras religiones, era considerado Lobelia, aunque disfrazada. La diosa de los cientos y miles de rostros, la que es todo y todos los que son uno. La diosa Lobelia. Las bendiciones que cada individuo recibía eran hechas a la medida de su personalidad y carácter, todo para que pudieran recibir mejor el poder de la gran diosa Lobelia. Al menos, esa era la explicación oficial. ¿Era esto realmente una bendición de los dioses? Después de todo, era casi imposible para uno rastrear de dónde procedía la bendición divina de cierto individuo, aparte de ciertas circunstancias relativamente especiales. Dichas circunstancias eran algo simples, como orar directamente en un altar determinado y luego ser bendecido, o situaciones similares a esa. O tal vez uno había hecho algo digno de recibir una bendición y, después de un corto tiempo, sintió que un manantial de divinidad despertaba en ellos evidencia circunstancial y cosas por el estilo. Aparte de esos pocos métodos, la mayoría de las personas no podían rastrear los orígenes de su poder, y esa era la norma. Este también era el caso de Myullias, quien un día miró fijamente a una persona herida y sintió que podía hacer algo al respecto. Eso era realmente todo lo que había que hacer. Pero un sacerdote apareció repentinamente en su hogar un día, afirmando que había recibido las bendiciones de la única diosa verdadera Lobelia. Incluso ella pensó que lo que dijo el sacerdote era sospechoso. Sin embargo, los sacerdotes y sacerdotisas santas de la Iglesia de Lobelia creían en la diosa sin dudarlo. Algunos incluso podrían decir que su creencia bordeaba la locura y la obsesión, lo cual definitivamente era una posibilidad. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que Myullias tenía pensamientos heréticos.
No era demasiado exagerado asumir que sus pensamientos habían influido de alguna manera en sus comportamientos externos. Esta también era probablemente la razón por la que había sido puesta bajo vigilancia últimamente, y por qué había un sacerdote supervisor sentado frente a ella en ese mismo carruaje. Tenía un nombre, por supuesto: Gilly. Era un hombre joven con ojos agudos y una mirada aún más aguda. Más asesino que sacerdote, a juzgar por sus movimientos y expresiones faciales. Luego estaba la cuestión de su instrumento metálico y afilado, cuidadosamente escondido a un lado de su cintura. No era exactamente apropiado para un sacerdote, de ahí las observaciones iniciales. Era como una advertencia de que se llevaría a cabo una cierta serie de acciones si se portaba mal. Todo esto era obvio para Muyías, al igual que el hecho de que todo esto era probablemente la voluntad de los poderes del cuartel general. ¿Para qué estamos aquí exactamente, de nuevo? La visita, quiero decir. A pesar de sus mejores esfuerzos, Muyías no pudo exactamente atravesar la atmósfera intensamente pesada dentro del carruaje. Ella solo murmuró, aparentemente para sí misma, tal como lo había estado haciendo todo este tiempo. Parecía estar hablando con Gilly, pero ¿lo estaba realmente? Todo era muy vago. Si bien Muyías había estado murmurando para sí misma durante algún tiempo, su declaración más reciente parecía haber provocado una respuesta. Debes declarar que estás sanando y limpiando este pueblo, en nombre de la iglesia de Lobelia. También debes reunir a los ciudadanos de Maalti, con un sermón, ofrecer orientación. Gilly negó con la cabeza ante la actitud decididamente irrespetuosa de Muyías. Por favor, tenga cuidado de no hablar de esas cosas después de que entremos en la ciudad. Es una sacerdotisa santa de la iglesia de Lobelia. ¿No sería lo mejor para usted sugerir algo que generaría sospechas de las nobles intenciones de la iglesia? Haría bien en pensar en las instrucciones que le dieron en el cuartel general. Es por su propio bien. Un hombre rígido. Cerrado, también. Muyías reaccionó con sorpresa ante la mínima dulzura que sintió por las palabras amenazantes de Gilly. Es un poco de preocupación lo que percibo en tu voz. Tus palabras son demasiado descaradas. Estoy fuera de mí con la preocupación de que algún día termines como Fouros Toroa. Fouros Toroa era el nombre de un héroe que había matado a un gran y malvado dragón hace mucho, mucho tiempo. El dragón había atormentado a la gente, y Fouros Toroa se deshizo de él. También terminó bebiendo demasiado en las festividades esa misma noche, y había terminado humillando al rey delante de todos sus súbditos y justo enfrente del rey. Por sus transgresiones, Fouros Toroa fue ejecutado. Una historia de un héroe tonto. Una especie de fábula antigua, aunque sería difícil decir si realmente existió. Aunque normalmente no sería una comparación divertida de ninguna manera, Muyías encontró alegría en su situación actual, que no estaba muy lejos de la ilustración que le habían presentado. Bueno. Me aseguraré de tener cuidado. Gilly asintió estoicamente a Muyías, que sonreía levemente. Rezo para que lo hagas. Su voz no tenía ni pizca de emoción. Historias bonus. Rent y el concurso de belleza. ¡Wow! Como se esperaba. ¡Qué belleza! Esta voz brillante y alegre pertenecía nada menos que a Sheila, miembro del personal del gremio de aventureros. Sheila, a su vez, miraba directamente a una mujer frente a ella, una mujer deslumbrante, para ser precisos. Su cabello rubio caía en cascada en ondas hipnotizantes, su belleza era suficiente para distraer a cualquier transeúnte. Sus ojos almendrados, acentuados aún más por su sombra de ojos, hacían que la mujer pareciera casi hechizante. Una sola mirada enviaba escalofríos a los hombres, muchos de los cuales pueden perderse en su lujuria en cualquier momento. Incluso su cuerpo era perfecto, un ideal imposiblemente esculpido. La mujer tenía todas las curvas correctas, enfatizadas en todas las formas correctas. Su cintura, caderas y casi todo lo demás parecía una obra de arte. A pesar de todo esto, sin embargo, ella no era de ninguna manera escandalosa o inapropiada. En todo caso, era milagrosamente digna. La expresión de la mujer cambió inmediatamente cuando se sentó. Parecía cansada de todo este asunto y se hundió profundamente en la silla como una especie de molusco. Ella separó los labios. ¿Cómo llegamos a esto? Su voz era familiar, perteneciente a la maga erudita de Maal, una tal Lorraine Vivie. Si bien estaba vestida de manera diferente, tenía el cabello recogido y aparentemente tenía diferentes rasgos faciales, aquellos que la conocían bien solo necesitaban inclinarse para una inspección más cercana, en la que indudablemente reconocerían que se trataba de Lorraine y de nadie más.
La finura y la belleza que Lorraine exudaba ahora eran el esfuerzo de muchas personas, comenzando con Sheila y seguidas de cerca por muchos otros miembros del gremio de aventureros de Maalps. La historia comenzó justo el día antes. El presupuesto es ajustado, dijo Sheila, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras lo decía. De pie frente a ella en una pequeña sala de reuniones del gremio estábamos Lorraine y yo Faina. No había nadie más aquí. Uno se preguntaría por qué Sheila de repente estaba discutiendo el asunto de la posible bancarrota del gremio con nosotros en este momento. Mira, Lorraine y yo éramos en secreto los mayores patrocinadores del gremio, y podíamos doblegarlos a nuestra voluntad con un chasquido de dedos. Bromeo. Es una tonta mentira. Fuimos llamados aquí debido a nuestro estado como aventureros veteranos, para ser específicos, hemos estado con el gremio durante unos 8 años. A Sheila, que me conocía desde siempre, le resultaba más fácil hablar de sus preocupaciones con nosotros. Por supuesto, Lorraine y yo teníamos nuestras especialidades y ciertas habilidades que pueden ser útiles en una variedad de situaciones. Sin embargo, lo más importante era el hecho de que Lorraine siempre había sido una persona relativamente hermosa. Ella no estaba tan interesada en los cosméticos y cosas por el estilo. Todo estaba un poco más allá de mí. Verás, continuó Sheila, el sindicato del personal del gremio ha decidido realizar un concurso de belleza este año. Eso está muy bien, pero las recompensas, Ese presidente de nuestro sindicato se emborrachó demasiado y dijo que le daría una recompensa increíblemente grande al ganador, en lugar de nuestros premios habituales. Sería imposible pagar ese precio con el presupuesto actual, así que quería ver si se podía hacer algo, así que... ¿Podría asistir al concurso de belleza, Lorraine-san? Tal fue la descripción de Sheila del problema. Por otro lado, los concursos de belleza eran, como su nombre indica, un concurso en el que las mujeres competían entre sí en una exhibición de belleza femenina. La dama más bella se llevaba a casa un título y un premio. Este era un evento realizado en períodos establecidos por el gremio de aventureros, con el objetivo principal de ayudar a los aventureros a encontrar esposas y parejas potenciales. Este concurso también se creó con este objetivo en mente. En circunstancias normales, el premio por quedar en primer lugar era útil pero no extravagante, un año de provisiones secas o comida, por ejemplo. Este año, sin embargo, el presidente del sindicato del personal del gremio parecía haberse emborrachado un poco y había anunciado en una taberna ruidosa que se podía proporcionar un objeto más caro como premio. Esto, por supuesto, enfureció a la generalmente amable Sheila. Hablando honestamente, ver a Sheila romperse de esta manera era aterrador en sí mismo. Debido al hecho de que el anuncio había sido escuchado por miembros del público, no parecía haber forma de evitar esto, a menos que una mujer que secretamente se pusiera del lado del gremio participara y ganara el concurso. De esa manera, el premio volvería a la casa y no se gastaría una suma ridícula de dinero. En ese caso, ¿no podrías simplemente ir tú misma, Sheila?, dijo sombríamente Lorraine. Pero no puedo, ya que soy miembro del personal, ya ves, Sheila podría garantizar la victoria incluso si participara. No pude evitar pensar. Como si leyera mi mente, Sheila resopló, visiblemente irritada. En todo caso. No ganaré, aunque participe. ¿Sí? Lo sé. Pero si Lorraine-san lo hace, siento que realmente podríamos cambiar esto. Dijo, con los dientes apretados y los puños apretados. Sin duda, Sheila hablaba en serio. Me giré para mirar a Lorraine, nuestros ojos se encontraron. Ambos parecíamos entender que esta era una solicitud difícil de rechazar. Pero Lorraine de repente pareció encontrar todo esto muy divertido, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Si lo pones de esa manera, Sheila, supongo que tengo pocas opciones, muy bien. Aceptaré. En serio. Sin embargo, tengo algunas condiciones. ¿Condiciones? Pero por supuesto. Primero, que participaré con un nombre falso, luego Lorraine se inclinó hacia Sheila, susurrándole al oído una buena cantidad de condiciones secretas. Sheila asintió a intervalos. Pero su expresión se convirtió lentamente en una de anticipación y picardía. Finalmente, me miró fijamente, como si quisiera hacer agujeros en mi propio ser. Después de un breve silencio, Sheila asintió profundamente antes de declarar su aceptación con una voz extrañamente inquietante. Oh. Haremos exactamente eso. PFFFT, ¿te queda bien, Renie? Lorraine tenía una peluca rubia sobre su cabeza. Ella, sin embargo, estaba mirándome directamente. Sí.
Era yo, Ren Faina, quien estaba de pie con Lorraine en la sala de espera del concurso de belleza. Una habitación en la que solo podían entrar los concursantes. Actualmente estaba vestido como una mujer. No era un trabajo de mala calidad de ninguna manera. Mi equipo de maquillaje se había asegurado de que pareciera nada más que una mujer, llegando incluso a colocarme un corsé. Para todas las curvas correctas, dijeron y, por supuesto, se agregaron ciertas prótesis en mi trasero y mi pecho. Esta era la condición secreta de Lorraine. Que ella solo participaría si yo también lo hacía. ¿Qué lío? Tal vez el tipo de lío que disfrutaba Lorraine. En cualquier caso, no estaba en condiciones de declinar. Tenía curiosidad por saber hasta dónde llegarían con todo el asunto y, como tal, no esperaba estar de pie en esta habitación, con Lorraine. Bien. Nuestra próxima concursante es, anunció un miembro del personal, manteniendo abierta la puerta de la sala de espera. Luego anunciaron el nombre de la próxima concursante. Señorita Adeline Fran. Dicho nombre era, desafortunadamente, el nombre falso que se le había ocurrido a Lorraine, para mi uso. Ah, ¿te están llamando, no? Adelante, Renie, Quizás Ren sería más apropiado. Ármate de valor. Eres la siguiente. Lorraine dijo, saludándome alegremente. Maldita sea todo, solo mira, Lorraine. Te devolveré esta humillación en su totalidad. Oh bien. Supongo que lo haré. Tal vez solo tomaré una parte de las recompensas de su próxima solicitud de gremio. Lento pero seguro, palabras familiares resonaron en el aire. Ren y Red. Tú eres la siguiente. Obedientemente, pero sin querer, siguiendo las instrucciones del locutor, salí lentamente de la sala de espera y me dirigí hacia el lugar. Por supuesto, la ganadora no fue otra que Lorraine. Y, como era de esperar, el finalista fui yo de verdad. Bromeo. Esa fue una mentira tonta, aunque no terminó del todo de esa manera, nadie sospechó quién era yo, y el concurso transcurrió sin incidentes. Sin embargo, llegué a las selecciones finales y todo el tiempo busqué respuestas para este terrible problema mío. No pude decir mucho, obviamente, y en su lugar sufrí en silencio. ¿Tengo un rostro femenino, Lorraine? Pregunté, caminando al lado de Lorraine mientras nos dirigíamos de regreso a su hogar. Lorraine hacía tiempo que se había quitado el traje y el disfraz. Girándose hacia mí, me dio su respuesta en un tono extrañamente serio. No diría exactamente eso, Rent. Es solo que no tienes muchas características distintivas. Permite que el maquillaje se destaque, ya ves. También tienes una complexión ligera y musculatura, no te llamaría musculoso de ninguna manera, por ejemplo, en otras palabras, aparentemente era adecuado para cuestiones que involucraban el travestismo. No es exactamente algo de lo que podría estar orgulloso. Aparte de eso. Era un hecho que ganarías, Lorraine. Eres bastante hermosa, después de todo, así que no había duda. Tú, diciendo esas cosas a plena luz del día, es la verdad, ¿no? HMPH. Di lo que quieras. Sin embargo, es un desperdicio si dejamos que esto termine aquí. ¿Qué dices, Ren? ¿Quieres hacer esto conmigo otra vez en algún momento? Declinaré cortésmente. Personalmente, sentí que un evento así difícilmente se repetiría, pero, por si acaso, ofrecí fervientemente mis oraciones a los dioses para que nunca más tuviera que hacer algo como esto. El valor de un aventurero. Aventureros, el término colectivo para las personas que se ganaban la vida matando monstruos. Una persona normal apenas tenía una idea de su fuerza. Eran temibles y espantosos, pero en formas que no eran realmente comprensibles para los aldeanos de las comunidades rurales. Incluso alguien como yo tenía recuerdos de aventureros, dos de ellos, en realidad. Si solo porque esos dos aventureros habían salvado mi aldea. Los dos aparecieron en algún momento de la primavera. El invierno había pasado y la nieve se estaba derritiendo lenta pero seguramente. Todavía quedaban algunos en los caminos, por lo que poca gente nos visitaba. Fue un momento tranquilo. Una temporada tranquila. Mi pueblo, sin embargo, tenía ciertos problemas con los monstruos. Habiendo cosechado los campos en otoño, almacenamos las cosechas y conservamos los productos ganaderos en nuestros almacenes y graneros. Eran estas estructuras a las que apuntaban los goblins. No había muchos de ellos, pero apenas podíamos hacerles frente, siendo los monstruos lo que eran. Todos los hombres jóvenes y capaces tuvieron que unir fuerzas solo para derrotar a un goblin, solo para que fuera reemplazado por otro al día siguiente. Incluso un tonto sabría que los goblins tenían un nido en algún lugar de estos lugares, y que venían de allí. Pero había poco que pudiéramos hacer. Solo éramos aldeanos.
Por eso el jefe de la aldea se había ido a la gran ciudad para conseguir la ayuda de los aventureros, para que nos resolverían este problema. Había dos aventureros que respondieron a la llamada, sus nombres eran, Rent Faina y Lorraine Vivie. Los dos parecían lo suficientemente relajados, saltando de su carruaje y caminando hacia el pueblo. Inmediatamente hablaron con el jefe, luego pidieron información sobre cualquier entrada al bosque de nuestros cazadores. En algún lugar por aquí, diría yo. Sí. Cadáveres de animales muertos y demás, dicen los cazadores. Los goblins han estado cazando. Ah, y esta corteza está siendo arrancada de los árboles circundantes. Les gusta este tipo de cosas. Esa era la naturaleza de su discusión. Curioso, me acerqué a ellos. ¿De qué están hablando ustedes dos? La aventurera se dio la vuelta. Ah, un niño del pueblo. Quizás te interese nuestra conversación. Ella sonrió mientras hablaba. Asentí y la mujer felizmente se lanzó a una explicación detallada de sus tareas. Estamos buscando un nido de goblins, pequeño. Los goblins prefieren estadísticamente cierta distribución del terreno, por lo que preguntamos a los cazadores de la aldea si existía tal área en los bosques cercanos. Encontramos un candidato probable, junto con cadáveres de presas y semillas de ciertas plantas que les gusta roer. Con tanta información, era demasiado fácil determinar dónde se ubicaría exactamente su nido. Bueno, el hombre a su lado intervino también. Supongo que ese es el caso con la mayoría de estas solicitudes. Sin embargo, todavía tenemos que investigar los terrenos nosotros mismos. Sin embargo, con tanta información, no será demasiado difícil. Aún así, es posible que encontremos una pequeña multitud de goblins, no estaría de más que tuviéramos cuidado, de todos modos. Creo que esto es muy factible, Lorraine. Sigamos nuestro camino. Sí. Vamos a despedirnos. Los dos hablaron, mirándose mientras extendían un gran mapa entre ellos. En poco tiempo, lo doblaron y se adentraron en el bosque. Caminaban de cabeza hacia el peligro a pesar de que acababan de llegar hace poco. ¿Estarían realmente bien? Yo no era el único que tenía tales preocupaciones, ya que todos en el pueblo parecían igualmente inquietos cuando los despedimos. Pero los dos regresaron pronto, y la vista de estos aventureros nos hizo jadear colectivamente. En las bolsas que llevaban había 10 orejas de goblin cada una aparentemente de un goblin diferente. Estas dos personas realmente derrotaron a todos esos monstruos por sí mismos. ¿Está el jefe de la aldea? Preguntó la aventurera, con salpicaduras de sangre decorando su abrigo previamente impecable. Solo asentí. Gracias. Diciendo eso, los dos se desvanecieron de la vista, y me quedé allí, observándolos mientras se alejaban. Por lo que escuché más tarde, realmente habían derrotado a esos mismos monstruos con los que tuvimos tantos problemas, y en menos de 10 minutos. Había 20 goblins en total. Si los hubieran dejado solos, definitivamente habrían intentado atacar, o incluso saquear la aldea. Al escuchar su informe, el jefe de la aldea se sintió profundamente conmovido por su valor y se ofreció a aumentar su recompensa. Aunque los dos aventureros inicialmente se negaron a escuchar nada por el estilo, el jefe insistió y eventualmente terminaron aceptando la oferta. Por lo que escuché, la reacción del jefe fue natural. Este pueblo aparentemente estaba muy cerca de la destrucción. A nadie le sorprendió que ofrecería una gran recompensa a los dos salvadores de este pueblo. Todos los aldeanos estuvieron de acuerdo con la decisión del jefe. Ni una sola persona se quejó. Por la noche, se llevó a cabo un gran banquete para los dos. Luego pasaron la noche en casa del jefe de la aldea, antes de regresar a su gran ciudad al día siguiente. Con esto, incluso alguien como yo sabía que los aventureros realmente eran algo más. No importa cómo lo digas, Rent, siento que hemos tomado demasiado, dijo Lorraine mientras nos sentábamos en un carruaje tirado por caballos con destino a Maalch. Yo, Rent Faina, negué con la cabeza. No existe tal cosa, Lorraine. El jefe de la aldea pidió ayuda para matar a 5 goblins y ofreció tal recompensa. Si bien asumimos que había como máximo 10 de ellos, en realidad había el doble. Creo que hicimos un trato justo. Tal era a menudo el caso con las solicitudes asumidas por los aventureros. Esta solicitud en particular fue escrita para obtener la ayuda de aventureros que tenían una tarifa más barata. Los veteranos, sin embargo, verían esas mentiras fácilmente.
En verdad, tanto Lorraine como yo ya nos habíamos dado cuenta de esto, pero aún así optamos por aceptar la solicitud. Esta fue también la razón por la que le dijimos ciertas cosas al jefe después de nuestra expedición, que sería perdonado solo por esta vez por tergiversar la naturaleza de la solicitud y participar en una negociación poco ética, y si alguna vez volviera a hacer algo así, los aventureros ya no vendrían a su pueblo. No es una amenaza, por supuesto, sino una advertencia. Había casi demasiados pueblos que usaban tácticas similares, solo para finalmente ser destruidos. Al escuchar eso, el jefe de la aldea se puso blanco como el papel e inmediatamente ofreció aumentar la recompensa por la tarea. La cantidad de monedas que recibimos entonces fue un poco más de la cantidad adecuada para el trabajo que teníamos que hacer. Un poco de eso fue para nosotros mantener sus transgresiones en secreto, tal vez. De cualquier manera, creo que debería ser todo por este incidente en particular. No creo que el jefe vuelva a hacer algo así. Asentí en respuesta. Supongo de hecho, ese jefe no asumió el título hace poco tiempo. Probablemente tiene poca experiencia. También nos había prometido que estaba arrepentido y que nunca volvería a ocurrir un incidente así en el futuro. Pero la aparición de monstruos en tales lugares rurales significaba la perdición para este tipo de asentamientos. Esta fue la verdadera razón por la que aceptamos tal solicitud en primer lugar, y probablemente aceptaría solicitudes similares si alguna vez las viera. La mitad era caridad, o tal vez incluso ayuda no solicitada. Sentí que esto ocasionalmente podría ser algo bueno. Mis pensamientos continuaron mientras el carruaje regresaba a la ciudad, nuestro hogar, el pueblo fronterizo de Maalch. Un sueño continuo. Solo un poco más. Sí, solo un poco más, pensé mientras estaba parado en el borde de un acantilado, alcanzando una superficie sobre mí. Si me estiro, así, puedo. Mis dedos rozaron ligeramente el objeto en cuestión y, con un último y decisivo estiramiento, lo agarré en mis manos. Era una flor pequeña y hermosa. Una flor de tetona, una que solo crecía en las caras de estos duros y escarpados acantilados. Lo tengo, lo tengo. Lo elegí, para ti, dijo Renfaina mientras abría triunfalmente las puertas ante mí. Sin embargo, rápidamente perdí la voz. Delante de mí había una niña, sentada en una silla. Estaba cuidando a otra chica, que parecía dormida pacíficamente en la cama. Así es. La niña parecía plácidamente dormida. La chica parecía así, pero. Lo siento, Rent, y gracias, pero, es demasiado, solo un poco demasiado. Mirando los hilos de lágrimas corriendo por su rostro, supe que era demasiado tarde. La chica de la silla era Rin, y la de la cama era Ran. Eran gemelas con los que jugaba a menudo cuando era niño. Los dos se veían exactamente iguales y tenían personalidades similares. Incluso vivían de manera similar, razón por la cual supuse que vivirían así hasta una edad madura y avanzada. Pero los dioses eran crueles. Los cielos decretaron que Ran sufriría una enfermedad incurable, mientras que Rin estaría completamente bien. La enfermedad de Ran empeoró. No había tratamientos conocidos, por lo que Ran se debilitó lentamente. Las dos, sin embargo, tenían un sueño. Abrir un día una floristería, solos las dos. Llenar el mundo de flores, ese era su sueño. Era algo infantil y lindo, sí, pero las gemelas se tomaban en serio este sueño suyo, que algún día encontrarían la manera de cultivar la flor de tetona, que era imposible de criar en cautiverio, y luego esparcirla por todo el mundo. Ese era su sueño. Ran ahora ya no podía perseguirlo. Cuando eso se volvió obvio, Rin al menos quería que su hermana viera la cosa real, solo una vez. Y así sucedió que envió una solicitud al gremio, y yo fui quien la recogió. El contenido de la solicitud era simple. Llevarle a Ran una flor de tetona antes de que terminara con su vida. Era una petición simple, pero... he fallado. No había nada más que pudiera decir. Efectivamente había fallado. Debería haber sido más rápido. Lo sabía. Incluso lo pensé. Rin negó con la cabeza lentamente, una leve sonrisa iluminaba su rostro marcado por lágrimas. No está bien. Has hecho suficiente, Rent. Ran quería decir, que lo sentía. Por tener que irse primero. Pero. Está bien, Rent. Pásame los formularios de solicitud. Rin me arrebató los formularios de las manos, declarando que la solicitud estaba completa con un movimiento de su pluma. Yo dudé. ¿Cómo podría aceptar esto? Rin simplemente me devolvió los papeles a las manos. Estamos agradecidas, así que por favor, además, nos trajiste la flor. Haré todo lo posible para encontrar una manera. Para hacerlas florecer y crecer. Luego los enviaré a muchos lugares. Ese, sigue siendo nuestro sueño, declaró Rin.
qué chica más fuerte. Había perdido a un miembro de su familia, pero no se desesperaba, ya estaba mirando hacia adelante. Individuos como ella eran raros. Sus declaraciones no eran las de un niño, sino las de alguien que había fortalecido su determinación, que había tomado una decisión. Yo, de todas las personas, entendí esto, por lo que me giré hacia Rin y le dije lo siguiente. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, dímelo. Haré lo que pueda. Gracias, Rent. Bueno, si alguna vez quiero especímenes florales de lugares peligrosos otra vez. ¿Me los traerías si te lo pidiera? ¿Qué? ¿Como una flor de sangre de dragón? Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando pensé en plantas que eran raras o difíciles de conseguir. Jaja, sí, eso sería realmente peligroso. Tal vez un poco demasiado para una clase bronce, ¿verdad? Sí, así es. Pero también es mi sueño convertirme algún día en un aventurero de clase mitril. Así que, cuando sea mucho más fuerte, te traeré una de esas. Una flor de sangre de dragón. No sabía si alguna vez alcanzaría tal nivel de fuerza. De alguna manera, sentí que ya había alcanzado mis límites. Aún así, haría lo que pudiera. Rin, esta joven ante mí que había perdido a su familia, aún no había renunciado a su sueño. No había forma de que yo pudiera rendirme tampoco. No ante sus ojos. Bueno, entonces es una competencia. Veamos de quién es el sueño que se hace realidad primero. No perderé, ¿me oyes? Yo tampoco. Cuando nuestros ojos se encontraron, me quedó claro que la sonrisa de Rin se había vuelto un poco más brillante. No era una sonrisa desde el fondo de su corazón, ella estaba herida. Aún así, la vida continuaría. Nuestras vidas también tenían que continuar. Tuve que caminar hacia adelante. No había otra manera. Y eso era todo. La carrera. Sucedió un día en que había estado caminando por las calles de Maal, aunque con Edel posado en mi cabeza. Si bien era un aventurero, y muy ocupado, no podía trabajar exactamente las 24 horas del día, ya que no se haría mucho de esa manera. Era cierto que habían surgido muchos problemas a mi alrededor últimamente, y había estado saltando de un incidente a otro. Los humanos, sin embargo, siempre encontraban una manera de descansar un poco, para no ser aplastados por el peso de sus deberes. Todo ese trabajo sin nada que mostrar no es una perspectiva de la que pueda reírme. Por otro lado, actualmente no era humano. Tal vez esos pensamientos no fueran más que una pérdida de tiempo, pero fue en ese momento cuando... Oye, tú ahí. Esa cosa en tu cabeza, alguien me llamó. Un aventurero masculino de mediana edad, para ser precisos. Una mirada a él fue suficiente para que comprendiera que ya no era nuevo en el negocio. Si bien no era exactamente un veterano, probablemente tenía cierto grado de sentido común. El equipo y las armas en él eran igualmente mundanos, por lo que no parecía como mínimo un individuo peligroso. Aún así, tenía la guardia alta, porque un momento de descuido era todo lo que necesitaba el enemigo para lanzar una emboscada. Por ejemplo, ¿y si de repente me vierte agua bendita? Tal vez eso funcionaría en un no muerto normal, pero sería inútil para mí. Sin embargo, tal vez había algunos venenos en el mundo que tenían efectos desconocidos sobre mí, o tal vez sería completamente inmune a ellos. No podía descartar tal posibilidad. No esperaba que esto sucediera, por supuesto, pero si entráramos en combate, estaba seguro de que saldría victorioso. De todos modos, era cauteloso. A fin de cuentas, el hombre no parecía hostil. Miró a Edel, luego se giró hacia mí y dijo lo siguiente. Ah, bien. ¿Tú, vas a las carreras? Ya veo, sí, parece un buen ratón. Tal vez incluso obtengas el primer lugar si participas. Negué con la cabeza ante sus palabras. Parecía que el hombre estaba equivocado. Sentí que debía corregirlo, pero antes de que pudiera hacerlo, ya estaba tirando de mi manga. Incluso siento que podría apostar por tu ratón, Bien, lo haré. Rápido, al mostrador de registro. Apostaré por ti, amigo. Dijo, mientras continuaba arrastrándome a algún lugar desconocido en contra de mi voluntad. Por sus palabras y comportamiento, no fue difícil adivinar qué estaba haciendo el hombre. Carrera, apuesta, registro, con todas estas palabras clave, incluso un tonto sabría con qué me había confundido el hombre. El lugar al que me había llevado también era obviamente un lugar para tal propósito. Esto no estaba en ninguna parte dentro de las calles de Maal, sino justo afuera, a lo largo de una pared particularmente larga. Un rincón del bosque cercano, que una vez trepó hasta la pared, había sido completamente despejado. En el claro había un campo con varias pendientes pronunciadas y túneles, una cosa tan complicada. Uno podría preguntarse para qué era exactamente esta pista.
Las carreras de Puchisuri. De hecho, había alrededor de 6 de los ratones en este mismo momento, todos corriendo hacia la meta. Alrededor del campo había multitudes y multitudes de aventureros masculinos, todos sosteniendo placas de madera de tipo fichas de apuestas, tal vez mientras animaban a sus campeones seleccionados. De vez en cuando, algunos de ellos hacían una expresión aterrorizada cuando el ratón de su elección se quedaba atrás. ¿Una carrera de apuestas? Ya veo, ¿qué? ¿No sabías? Dijo el hombre a mi lado. Como el resto, sostenía una placa de madera en sus manos. Su nombre era Heidi, un aventurero de clase bronce. Estaba atrapado en estas carreras últimamente y no había aceptado ninguna solicitud en absoluto. Hizo el mínimo absoluto para no ser eliminado del registro, pero las recompensas se gastarían una vez más apostando en estas carreras. Cuando se construyó un lugar como este. Yo pregunté, ¿este lugar? Bastante recientemente. Dicen que los Puchisuri del pueblo se han calmado recientemente, ya no son tan agresivos y todo eso. Así que estaba este tipo, pensó que intentaría ver si escuchaban las instrucciones, si podían ser entrenados. Entonces resulta que podían hacerlo, y se acordó de esas carreras en ciertos distritos, y si fueran ratones, no necesitaría hacer mucho. Así que él construyó este lugar. Sentí que entendía las razones detrás de todo esto. El poder de Edel había cambiado a los Puchisuri de Maal, haciendo que se volvieran menos agresivos con los humanos. Sin embargo, lo que es más importante, obtuvieron cierta inteligencia. Esto, supuestamente fue el resultado de todo. Por un lado, nadie resultaría herido o muerto en estos eventos, y supongo que podría ignorarse con seguridad por lo que era. Por otro lado, la gente aquí obviamente era adicta a las apuestas, incluso si sus familias se morían de hambre o ellos mismos se empobrecían. Sentí algunas punzadas de culpa por esos pensamientos. Se está poniendo muy interesante por estas partes, ¿ves? Aunque le di al hombre respuestas superficiales, él continuó divagando, eventualmente hablando de las personas con las que se había encontrado y las cosas que había visto en este lugar. Cuentos sobre hombres que se hicieron ricos, hombres que lo perdieron todo y hombres que se arrastraron a las carreras incluso si estaban arruinados. Negué con la cabeza mientras él continuaba, con historias de personas terribles que robaron los ahorros de sus familiares, todas historias extrañas, absurdas, tristes y divertidas. Quizás algunas de las personas aquí no encontrarían estas historias muy divertidas. Continuó durante un rato, obsequiándome con más de estas desafortunadas historias. Ah, ahí está él. Ese ratón tuyo. Como era de esperar, Edel estaba alineado en la línea de salida junto con los otros Puchisuri. Debido a su insistencia, Edel había sido registrado para las carreras en el mostrador anterior. Había tarifas de entrada, por supuesto. Nada grandioso, y no habría sanciones por perder. Supongo que solo una vez estaba bien, así que seguimos adelante con el proceso. Por alguna razón, Edel estaba entusiasmado con todo el asunto. Pronto. Está bien. Posiciones. 1, 2, comiencen. La voz del miembro del personal fue amplificada varias veces por el objeto en sus manos. Un artefacto de las profundidades de un laberinto, si tuviera que adivinar. Los Puchisuri estaban apagados, como si entendieran el significado del sonido. Todos y cada uno de los ratones eran del tamaño de Edel, y su velocidad no era motivo de burla. Supongo que cada uno de ellos era muy parecido a Edel, con seguidores de ratones más pequeños en sus nidos y cavernas. El color de sus pieles difería, aunque ligeramente. Rayos de ceniza, marrón y negro atravesaron la pista de carreras. También eran capaces de usar maná para mejorar sus cuerpos, ya que los Puchisuri eran monstruos después de todo. Si bien Edel podría haberme quitado algo de maná y obtener una ventaja sobre sus compañeros, se negó a hacerlo en nombre de la deportividad, tal vez. Eso me hizo sentir que ahora valía la pena ver esta carrera un poco. Mira eso. Número 1, Jax Tiger. Él es rápido. Ahí va, tomando esas curvas a una velocidad muy agresiva. Pero espera, ¿qué es esto? Cerca de él está el número 2, Edel. Puede que este amiguito sea un concursante por primera vez, pero está acelerando justo a la espalda del rey de las carreras de Puchisuri. Lo alcanzará. Una mirada superficial alrededor del lugar reveló que muchos de los asistentes habían apostado por el número 1, el campeón reinante, al parecer. Heidi, sin embargo, tenía placa para el número 2, Edel. Fue como él dijo. Realmente apostó por nosotros. Está bien. Vamos, vamos. Heidi observaba, murmurando oraciones por lo bajo. Su intensa expresión era muy parecida a la de un aventurero que se enfrenta a un poderoso monstruo.
Sin embargo, la realidad de la situación era bastante diferente, y lo absurdo de la situación era algo patético. Finalmente. Aquí estamos. El último rincón. Girando, está girando, allí. Lo vemos. Número 1, Hax Tiger. Terminará esto. Oh. ¿Qué es esto? Acercándose detrás y cerrando. Número 2, Edel. ¡Qué velocidad tan aterradora! Nunca había visto una recuperación como esta en la historia de las carreras de Puchisuri. Hax Tiger sigue adelante. Una y otra vez a medida que Edel se acerca. Se está acercando. Cerrando, están en línea. Esto es todo, amigos. Vaya enfrentamiento. ¿Quién será el vencedor? ¿1? ¿O 2? 2. Es 2. Edel se aseguró el primer lugar. Y así sucedió que Edel alcanzó a su enemigo, pasándolo para lograr el primer lugar. En ese momento, Heidi saltó con un grito de triunfo. ¡Sí! Heidi levantó el puño en el aire para celebrar su victoria, un fuerte contraste con el mar de rostros decepcionados, junto con un montón de placas de apuestas descartadas en el suelo. Luego, las placas caídas fueron recolectadas por algunos hombres, de los cuales supuse que eran miembros del personal, muy probablemente para reciclar o para algún otro propósito. De hecho, bastante sostenible. Lo hicimos. Realmente lo hemos hecho. Con esto, puedo jugar y relajarme un poco más. También hay un pago para ti. Ven a visitarnos cuando te apetezca, seguro que volveré a apostar por ti. Heidi dijo, todas sonrisas. Eso era una cosa, supongo, pero Edel era, a todos los efectos, un Puchisuri fortificado. ¿No fue eso una violación de las reglas? De cualquier manera, había poco en el camino de la letra pequeña. No me preocuparía por eso ahora. Así fue como llegué a conocer esta nueva y extraña forma de ocio en Maalps. ¿Aparecerían pronto otros espectáculos extraños en este pequeño pueblo? Por una razón u otra, sentí que una ola de cambio se estaba extendiendo por Maalps. Yo, por supuesto, no podía decir con certeza qué estaba provocando estos cambios. Sí, no sabía nada en absoluto, el hecho de que sucedieran cosas extrañas a mi alrededor no significaba que yo fuera responsable de nada de eso. Así es, no era mi culpa. Con el dinero del premio, Edel me hizo comprar comida que fuera de su agrado. Con el resto, procuré una buena comida, repartiéndola entre Lorraine y yo. Pensar que llegaría este día. Un familiar pagando sus propios gastos, un buen ratón, de verdad. De fantasmas y mascotas. Parece que ha aparecido un fantasma, dijo Lorraine, con una expresión de suma seriedad. Levanté la vista del libro que estaba leyendo, escudriñando su rostro cuidadosamente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Te importaría repetirte, Lorraine? Una broma, tal vez, o tal vez un truco de la mente. ¿La había oído mal? Lorraine, sin embargo, se repitió con calma. Parece que un fantasma ha. Levanté una mano, deteniéndola a mitad de la oración. Está bien, entiendo. Así que no te escuché mal. Qué bueno que hayamos llegado a un entendimiento, Rent. Bien entonces. ¿Qué opinas? ¿Qué pienso? Bueno, podríamos vencerlo cuando nos apetezca, ¿no? ¿Alguna magia limpiadora, tal vez? Si mal no recuerdo, un fantasma normal podría ser enviado de regreso incluso con hechizos normales. No había motivo de alarma o miedo. Era solo un fantasma, después de todo. Tal vez tendría miedo si fuera un niño, pero ahora era un adulto. Dado que la materialización de fantasmas era un fenómeno natural y existían formas de derrotarlos, no había razón para entrar en pánico. También estaba Lorraine, que proporcionaría respaldo mágico en caso de que los ataques físicos no funcionaran. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué la cara sería? ¿Pensarías eso? Si sin embargo, si lo derrotas con magia, emiten ese horrible aullido, ¿no es así? Un buen punto, no se sabía si los fantasmas podían sentir dolor. Sin embargo, cuando eran golpeados por la magia, tenían una tendencia a dejar escapar un gemido ensordecedor. Esta era la razón por la que exorcizar los fantasmas de los muertos por la noche era problemático, por decirlo menos. Los vecinos de uno estarían enojados. Como tal, estas solicitudes también venían con la tarea de hacer las rondas, disculparse de manera preventiva con todas las personas que vivían alrededor del edificio embrujado en cuestión. Todo era bastante problemático. A pesar de todos los problemas, la mayoría de la gente simplemente aceptaría la disculpa en silencio y cerraría sus puertas con calma. Después de todo, la mayoría preferiría no tener un fantasma cerca.
Por ejemplo, alguien podría llegar a casa y encontrar su casa hecha un desastre, aunque las ventanas y las puertas estuvieran cerradas. Platos y tazones estarían rotos, esparcidos por todo el lugar, un fenómeno común cuando se trata de fantasmas callejeros. Incluso si asumiéramos que uno soportaría los platos rotos, posiblemente podría despertarse en medio de la noche y encontrar a una mujer translúcida y salpicada de sangre de pie junto a su cama. O tal vez una voz incorpórea durante las comidas diciendo, «Yo también quiero comer», o algo similar. Si bien a algunas personas no les importaba ninguno de estos extraños sucesos debido a su coraje desenfrenado, al menos estarían irritados o un poco desanimados por estos sucesos. Además, los fantasmas tenían una tendencia a volverse más fuertes si se los dejaba solos, y los incidentes eventualmente escalaban hasta el punto en que alguien resultaba gravemente herido. Una o dos veces al año, posiblemente, uno oiría hablar de gente del pueblo asesinada por fantasmas. Era más probable de lo que cabría esperar, y era necesario un exorcismo ocasional. Eran como cucarachas, a falta de una palabra mejor. Cucarachas que gemían cuando las aplastaban. Era espantoso. Sin embargo, teníamos pocas opciones. ¿Y qué? Hay poco que podamos hacer con estos lamentos. No del todo, Rent. Has olvidado. Si se purifican con divinidad, pasan en paz y simplemente se desvanecen. Ah, sí. Supongo que hay eso. ¿Quieres que te ayude entonces? Pero por supuesto. Tu rápida comprensión es útil como siempre, Rent. Así eran las cosas. De hecho, las personas afiliadas a las iglesias a menudo llevaban a cabo tales funciones por algún dinero de bolsillo. Tenían buenos negocios, considerando todas las cosas, y algunas personas incluso los visitarían en lugar de aventureros. Dicho esto, estos individuos no eran exactamente sacerdotes o sacerdotisas santas. Podrían ser simplemente hombres o mujeres de fe armados con una botella de agua bendita, ya que eso era suficiente para exorcizar fantasmas, espíritus y similares menores. Lorraine podría haber abordado el tema de manera similar, pero, en lugar de eso, eligió acudir a mí. Si bien no sabía cuáles eran sus razones, no era una tarea irrazonable. Asentí con la cabeza a Lorraine antes de preguntar sobre nuestro próximo destino. ¿Es este el lugar? Sí. ¿Qué pasa con esa cara tuya? ¿Sorprendido? Lorraine cuestionó, girándose hacia mí mientras lo hacía. Volví a mirar el lugar donde supuestamente se había materializado este fantasma. Si solo porque es una mansión, Lorraine. ¿Estas personas no tendrían los fondos para contratar a un sacerdote o dos? Supongo. Era una gran mansión. Nada al nivel de los Latours, por supuesto, pero era decididamente más grande que, digamos, la casa de Lorraine. Sin embargo, la casa de Lorraine era del tamaño que tenía debido a sus preferencias, ya que ella no era exactamente de excesos. Si ella realmente quisiera comprar una mansión, en realidad podría ser posible. Ni siquiera podía recordar un momento en el que las finanzas de Lorraine estuvieran en una situación desesperada. Aún así, están obligados por ciertas circunstancias. Deberíamos seguir, Rent. Lorraine dio un paso adelante y, después de un breve intercambio con el guardia, fuimos invitados a pasar por las puertas abiertas de la mansión. Oh, gracias, muchas gracias por venir. Oh. ¿Y quién podría ser este? Ah, sí. Este es el aventurero que realizará la purificación. El cliente, aparentemente convencido de la explicación de Lorraine, dio un paso hacia mí. Por su comportamiento, parecía que estaba pidiendo un apretón de manos. El cliente parecía una dama particularmente acomodada, y era exactamente eso. Oh, por favor, amable señor. Te lo imploro. Haz descansar el alma de mi Esuekpea, para que pueda ascender a los cielos. Esuekpea. Lorraine se giró hacia mí. Un monstruo, Rent. Uno que Lady Emilstead aquí trata como su propia familia, una variante de Puchisuri. El significado de variante en este caso se referiría a una agresividad reducida, o tal vez una apariencia linda, optimizada para ser atractiva para los humanos. Ya veo. Ahora entiendo. Supongo que a los sacerdotes y similares les resultaría difícil esta solicitud, ya que la mayoría de los fantasmas que aparecían en la ciudad eran de origen humano, por lo que el objetivo sería ponerlos a descansar pacíficamente. De lo contrario, quedarían impresionados por algunos hechizos bien colocados. En este caso, Lady Emilstead probablemente estaría profundamente insatisfecha con tal procedimiento, ya que solo causaría dolor en el alma del monstruo. Por eso me llamaron aquí, supongo, siendo otra persona que tiene un ratón como mascota. Entendí los sentimientos de la dama lo suficientemente bien.
Por eso me giré hacia ella y hablé, sosteniendo sus manos en las mías. Yo me encargo, señora, haré todo lo que esté a mi alcance para tranquilizar el alma de su Ekpea. Con eso, hice lo que había prometido, llevando el alma del ratón a los cielos. Lady Emilstead me estrechó la mano vigorosamente, con lágrimas en los ojos, ofreciéndose a buscar mis servicios una vez más si necesitaba algo. Parecía que había obtenido un buen cliente. Inmediatamente después de esto, Lorraine le obsequió a la mujer unos puchisuri, una sugerencia para que adoptara otro para llenar el hueco en su corazón. Si bien algunos podrían argumentar que las acciones de Lorraine eran insensibles, su comportamiento y forma de hablar sugirieron que Lorraine realmente se preocupaba por esta mujer afligida. Lady Emilstead, a su vez, estaba profundamente agradecida y terminó eligiendo un puchisuri de entre las ofertas de Lorraine. Entonces decidió llamarlo Esuekpea. Sentí que esto era un asunto demasiado simple. Bueno, Rent. Con esto, obtener información de esa casa se ha vuelto demasiado fácil, dijo Lorraine después de que dejamos atrás la mansión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué, no te diste cuenta? El nuevo Esuekpea es un subordinado de Edel. En otras palabras, sería nuestro ratón. Edel había querido acceder a esa mansión, así que le ofrecí ayuda. Son una familia acomodada, ya ves, y tienen invitados de todos los rincones del país. Dio la casualidad de que había una buena excusa en su lugar, al menos para que hiciéramos lo que hicimos. Se refería Lorraine al fantasma. ¿Desde cuándo eres tan amiga de Edel? No, no es tan así. La verdad es un poco más simple. Esa mansión tiene una barrera a su alrededor, verás, generada por una especie de herramienta mágica. Pasé por casualidad y fui testigo de un cuerpo de puchisuri golpeando la barrera repetidamente. Al notar su comportamiento interesante, me puse de pie y observé el ratón por un rato, solo para que Edel apareciera y comenzara a darle instrucciones. Luego me acerqué a él y le pregunté si le gustaría entrar a la mansión, así que le ofrecí mi ayuda, como dije. ¿Y qué, incluso puedes entenderlo ahora? Unas pocas palabras, sí. No los detalles, pero ese es un experimento en el que con gusto participaría. Sin embargo, es un poco difícil dado que Edel siempre está tan ocupado. En cualquier caso, es bueno que tu amigo me deba un favor, en caso de que necesitemos algo de él en el futuro. Y todo esto había estado sucediendo todo este tiempo. Y pensar que Edel había estado trabajando más duro que yo todos los días. Durante un tiempo, me quedé sin palabras. Rent, el amo de casa. La primavera ha llegado, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Unos años después de que comencé a aventurarme, tal vez. En algún momento de la primavera, cuando el aire había comenzado a calentarse. Recuerdo que esto sucedió durante una primavera u otra. Fue un invierno duro, con el mismo aire tenso por el frío. Pero ahora, la primavera estaba aquí. También sabía que pelear contra monstruos en los cálidos y cómodos rayos primaverales eventualmente me haría cometer un error. Por eso elegí quedarme en Maal, en vez de encargarme de tareas más sencillas como limpiar, transportar o acarrear comestibles. Esta también era la razón por la que estuve presente en el gremio en el momento en que se publicaron nuevas solicitudes en los tablones. Fue un poco después de eso cuando escuché esa voz. Hey. ¿Qué significa esto? La voz provenía del mostrador de recompensas, donde los aventureros entregaban las solicitudes completas. Era una voz joven, y su propietario también se veía adecuadamente joven, un aventurero novato, recién salido de los registros del gremio. A juzgar por su expresión, estaba en estado de pánico, probablemente debido a una solicitud que salió mal. Forcé mis oídos, escuchando la conversación. Incluso si dices eso, fue una solicitud para limpiar un lugar. Pero todavía quedaba polvo en algunos lugares, no había más remedio que reducir las recompensas. ¿Polvo? ¿Qué quieres decir con polvo? Limpié ese lugar. Lo hice. El cliente es el juez final de eso, me temo. Dices eso, pero... Oh, lo entiendo, es porque soy nuevo, así que me están molestando, ¿eh? Ahora que lo pienso, eso también sucedió hace un tiempo, exactamente por la misma razón. Por su intercambio, entendí que tanto el aventurero como el cliente tenían ciertos problemas propios. Los aventureros más estrictos pueden decir que el joven era un tonto y que estaba equivocado, pero, por supuesto, la discusión se desviaría en esta dirección. Después de todo, si el cliente era demasiado tacaño o quisquilloso, debería haber sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta antes de firmar el contrato. Quejarse después de haber firmado el papel solo hace que las cosas vayan en círculos, o eso dirían. Sin embargo, era joven y no entendía mucho sobre las formas de aventurarse.
Seguramente fallaría una y otra vez, hasta que finalmente aprendiera. A pesar de eso, la recepcionista estaba pasando un mal momento. Supongo que debería haber ido también y aceptar una o dos solicitudes. Arranqué algunas hojas de solicitudes y las llevé al mostrador. Yo era un aventurero que estaba acostumbrado a hacer todo tipo de tareas durante el día. A pesar de mis capacidades, asumir demasiados a la vez podría ser problemático, así que pensé mucho en mis decisiones antes de comprometerme con ellas. A pesar de que el gremio estaba relativamente vacío en ese momento, había bastantes otros aventureros que estaban empeñados en hacer las tareas del hogar, y solo un mostrador de recepción estaba abierto. Para ser precisos, era el mostrador con el joven enojado, que finalmente había dejado de discutir en algún momento. La recepcionista leyó obedientemente mis tareas. Sí, una solicitud de limpieza, de Zandkurrin. La recompensa son 5 monedas de bronce, y así continuó, conmigo firmando los formularios pertinentes como lo hizo. Al escuchar eso, el joven, que aparentemente todavía tenía algo que decir, se giró hacia mí. Todas esas personas se quejan sin cesar. Encontrarán algo de qué quejarse contigo. No deberías aceptar esas solicitudes. Parecía que había recibido solicitudes de este cliente en particular antes, pero negué con la cabeza. Nunca he recibido ninguna queja. En cualquier caso, está dentro de mis derechos aceptar esta solicitud. Tú, incluso estaba tratando de ser amable, el joven, ahora visiblemente agitado, comenzó a hablar de una cosa u otra. Sin embargo, terminé de firmar todos mis formularios, tomé los correctos conmigo y me di la vuelta para dejar el gremio. Pero esto no significaba que el joven me dejaría en paz. En cambio, me persiguió, poniendo una mano en mi hombro. Espera. ¿Qué es lo que quieres? Iré también. ¿Por qué? Solo te interpondrás en el camino. Ayudaré. No tengo intenciones de dividir la recompensa, solo para que lo sepas. Está bien. Esos tipos definitivamente se quejarán. Me aseguraré de que no puedan hacer eso esta vez. ¿Y qué harás? ¿Limpiar más fuerte? Pensé en preguntarle, pero finalmente me abstuve de hacerlo. Supongo que esto estuvo bastante bien, el joven no era más que un ruidoso recién llegado al negocio, pero parecía tener algunos puntos a favor. Incluso la recepcionista, que ahora estaba a una distancia considerable detrás del joven, miró en mi dirección y rápidamente me guiñó un ojo. Pidiéndome que le enseñe algo al recién llegado, sin duda. Podría negarme, por supuesto, pero el propio joven dijo que no necesitaba compensación, así que eso fue todo. Me giré hacia el joven con decisión. Seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Y nada de extrañas declaraciones en el recinto. Asegúrate de trabajar duro. Por supuesto. Se los mostraré. Lo dejaré completamente limpio, tal vez se habría visto más impresionante si hubiera dicho esas palabras ante bandidos o monstruos. Bueno, no importa. Nos dirigimos a la casa del cliente. Todas esas solicitudes que tomé fueron para limpiar casas, ya que era la temporada de limpieza de primavera en el pequeño pueblo de Maalch. Algunas de estas casas eran grandes y la limpieza no se podía completar en un día. Supongo que este joven apareció uno de esos días y recibió comentarios negativos por su trabajo. Gracias, Rent. De verdad, y tú por allá también. Nunca lo había visto tan limpio antes. Aquí tienes un poco más para tu molestia. El cliente firmó los formularios de solicitud antes de entregarnos a mí y al joven 2 monedas de bronce a cada uno. En circunstancias normales, las recompensas se depositaron en el gremio de aventureros. Recibimos extra hoy, sin embargo, una propina, al parecer. Gracias. Espero que busque mis servicios nuevamente. Con eso, nos dimos la vuelta, dejando atrás la casa. Habíamos terminado todas nuestras tareas del día. Ni uno solo, la expresión del joven era de desconcierto. Nadie se quejó. Ni uno, el chico simplemente no parecía entender por qué este era el caso. ¿Sabes por qué resultó de esta manera? Sí, todavía no soy muy bueno en lo que hago, limpiar era una tarea sencilla, pero había muchas maneras de hacerlo. Cómo limpiar ciertas superficies, fregar o lavar, cómo limar incluso las manchas más difíciles, todos eran conceptos básicos de limpieza. El niño no tenía tal conocimiento y, como tal, realizó un trabajo insatisfactorio. Por eso sus recompensas se habían reducido. Por su parte, sin embargo, observó lo que yo había hecho y siguió mis instrucciones lo mejor que pudo. Aprendió los métodos y no dudó en preguntarme si no entendía algo. Por eso el cliente anterior había elogiado su ética de trabajo. Así es como es. La experiencia importa. Puede que hayas cometido errores en el pasado, pero deberías estar bien de ahora en adelante. Sí, gracias, Rent.
No, gracias, Ren-san, he aprendido mucho de usted. No me llames así. Realmente no estoy acostumbrado, además, dividiremos las recompensas de manera justa, así que no te preocupes por eso. Por supuesto que lo haría como tal. Nunca fue mi intención estafar al joven por sus ganancias. Sin embargo, protestó con vehemencia. ¿Eh? No, no, Está bien. está bien, de verdad. Piensa en ello como una tarifa por enseñarme todos los conceptos básicos. No, no, también trabajaste duro. Tómalo. La próxima vez, resuelve tus solicitudes con los más altos estándares, luego lleva esa moneda a la taberna para tomar una copa. Entonces nadie se quejará de ti. Ren-san. Le di una palmada en la espalda al joven por alguna razón, había dejado de hablar a mitad de la oración. Bien entonces. Vamos al gremio. Todavía tenemos que entregarlos. Así es como puedes decir que realmente has comenzado en el camino de la aventura, ¿verdad? ¿Sí? Unos años más tarde, ese mismo joven alcanzaría el rango de clase plata antes que yo, luego emprendería un viaje, dejando atrás a Maalps. Pero tal vez esa sería una historia para otro momento. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video, hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト